Suscríbete a La Panterita. Para vos, Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respivem. Tokio, salvate del calor infernal. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buen día. Bien, Bruno, buenos días. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias arranca hoy sus vacaciones. Saben ustedes que tenemos vacaciones, así que bueno. Quiero ir de inmediato, por favor, porque en un momento estamos atentos, por favor, a lo que vaya a suceder en Colombia. Esto maneja el departamento de prensa. Lo relacionado al tema de los testigos, el caso Paraguay y su triunfo ante Bolivia 1-0. De inmediato vamos con Garnero, con Matías Espinosa, Cacu Romero Gamarra, Álvaro Campuzano, el hincha opina, muy valioso el triunfo de Paraguay. Y después vamos a entrar a debatir con los compañeros, veo que ya están afilando algunos su guaraña, pero está bien, vamos a debatir sanamente. Con mucho gusto con los compañeros, cómo no, dale, vamos al aire por favor. Estábamos muy tranquilos, sabíamos que el gol iba a llegar tarde o temprano. Espinosa. Desde el principio, como te dije, faltó esa puntada final en algunas ocasiones, pero bueno, como dijo el profe, eso vamos a ir trabajando y vamos a ir corrigiendo los errores que tuvimos y también fortalecer lo que hicimos bien. Creo que Paraguay ganó hoy porque fue el equipo que propuso, que intentó, que fue a buscar el resultado, que se le fue negando, que tuvo muchos contratiempos, lamentablemente, alternativas, generamos varias situaciones claras, y me parece que ante esa dificultad el equipo reaccionó bien, no tuvo ningún contratiempo. En las pérdidas ocasionales las recuperábamos enseguida, el rival no nos generó una situación, no pateó un tiro al arco. Eso habla muy bien del equilibrio del equipo, sobre todo cuando tenés que ir a buscar y el rival se te cierra mucho. Contento por la primera victoria, la verdad que estamos con confianza para todo lo que viene. Nos acompañó, nos anularon goles, pero bueno, lo importante es que pudimos conseguirlo al final. Hace 3 mundiales no clasificamos, la verdad que está triste, pero bueno, ahora cambiamos, estamos con confianza y queremos luchar para ir al mundial. Me estoy sintiendo muy bien, el profe Garnero me dio mucha confianza, trato de asistir a mis compañeros, de jugar con ellos y bueno, ojalá en los próximos partidos pueda seguir haciéndolo. Soy para marcar, Ramón, Adam, pero no quiso entrar, Miguel hizo un gol, Finita por offside, pero bueno, lo importante es que estamos muy bien. Creo que no quiso entrar de entrada, hicimos de todo ahí para que pueda entrar y no quiso darse en el primer tiempo, pero gracias a Dios en el segundo tiempo pudimos convertir el gol. Al profe le gusta tener la pelota, ser paciente y cuando llegue la ocasión convertir el gol. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo para poder ir a paso. Por fin se ganó. Al fin será. El hincha opina. Los 3 puntos para la casa. Hacía falta este triunfo. Hacía falta para la alegría de nuestra nación. Sí, por suerte se sacó la mala racha
Y bueno, ahora esperar el mes que viene. Al fin, ya era hora. Sumamos 3. Esperemos sumar más ante Chile y ante Colombia. Esperemos que así sea. Hace 3 mundiales que no nos vamos. Esperemos que en este cuarto. Y hay que darle confianza a los muchachos. Se ganó jugando bien, 2 goles anulados, podemos ganar por más. Por fin ganamos, bueno. Realmente una victoria muy importante contra un rival directo como Bolivia. Estos 3 puntos ojalá que nos afiancen y nos den fuerza y que... dos cosas fundamentales, bajar la hinchada para que venga más la gente también. Sí, por fin, ya vamos a salir campeón mundial la próxima. Por fin se ganó, la verdad. Hacía falta hacer ganar. Demasiado bien jugaron hoy. Almirón, por fin Almirón. ¡Grande Almirón! Y la verdad que sí, traer una alegría a un pueblo tan sufrido y por lo menos metimos un gol, ¿verdad? Y las lesiones nos jugaron una mala pasada, pero estamos por el buen rumbo. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! Por fin ganamos. Estamos felices. No se jugó tan bien, pero ganamos. Sí, el primer triunfo, vamos todavía. Por fin. Así Paraguay, por fin Miguel, por fin Miguel. Bravo Paraguay, por fin. Al fin parió la mula, o sea, al fin la economía se está moviendo. Ganó Paraguay, carajo. Por fin ganamos, carajo. 3 puntos, vale. Y la verdad que Tony Sanabria salvó la papa porque imagínate, a los 24 minutos y la segunda pelota adentro y el titular indiscutible. Bueno, ahí está. Yo celebro lo de la victoria de Paraguay y hubo pasajes en el que me gustó la selección paraguaya. Y creo que yo soy muy sincero, yo reconozco mi error. Porque cuando yo lo veo a Cacu Romero Gamarra salir, yo dije, pero ¿por qué lo saca Cacu Romero Gamarra? Porque yo lo que quería era que Cacu Romero continúe y que entren Tony Sanabria y Ábalos. Uno de los cambios era que salga Vareiro. Porque yo dije, bueno, si jugamos con 2 delanteros, ¿quién le va a pasar la pelota? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora, yo no contaba con que el desborde iba a ser el elemento. Que así llega el gol, ¿verdad? Al ser 2, en área pues ya cruzar. Claro, cruzar, no, ya sé. Sí. Pero de igual modo a mí no me gustó. Yo reconozco, antes que entre el gol, si vos retrocedes un poco en la jugada del gol, sí, yo dije, recuerdo. A mí no me gusta. ¿Por qué salió Cacu Romero? No dije por quién entraba, claro, sino por quién salió. Mira que tu reacción no fue única. Es más, en el estadio, porque vos ves las preferencias, incluyendo a las de las selecciones, cuando ven el número 17 en el cartel, como que no les gusta. Yo me sumo a eso. Claro, sí, pero sí. Yo después, o sea, en la transmisión le digo a Bruno, si vamos a jugar con 2, el que tiene que salir es Cacu. Porque a ese planteamiento que vos decías que Cacu juegue de doble 6, por eso ayer yo colocaba el ejemplo de un impuesto al lujo. Cacu es eso, porque Cacu es un tipo que cuando no tenemos la pelota no te va a retroceder. Él va a estar mirando, es un jugador de la vieja escuela. Entonces, si vamos a jugar con 2 delanteros, necesitamos el desborde. Vos cuando necesitas el filtrador, cuando no tenés superioridad arriba. Es una cuestión hasta matemática, porque si vos tenés más compañeros que rivales, no es que necesitas el gran pasador, vos necesitas el gran pasador que va a decir, mirá, nosotros somos 2 y ellos son 3, y este tipo cómo filtró en el primer pase el primer tiempo para Vareiro. Pero cuando ya el partido te pedía 2, para mí el candidato a salir más allá de todo lo que generó y esa simpatía futbolística de Cacu Romero. Creo que yo hice pero no se equivocó Garnero. No, Garnero le pegó en el ojo de los cambios. Yo sinceramente también pero sabes que de cara al futuro, a mí me gustaría ya jugar con 2 delanteros y que Cacu Romero Gamarra sea titular. La pregunta es porque ahí vamos a entrar en un problema gravísimo también, un dilema lindo, porque Julio Enciso no está. Acuérdense que Enciso no está en esta selección. ¿Cómo le vamos a acomodar a Enciso? Después este chico Enzo González iba creciendo. No sé si ustedes vieron cómo antes de ayer jugó vos me dirás el sub-21 todo, pero cómo está jugando ese muchacho. Está tomando confianza, que es lo bueno, ¿verdad? Bueno, está haciendo carrera, ¿verdad? Yo entiendo, porque, a ver, si le ponemos un dibujo o un número a lo que vos planteas, es un 4-3-1-2, que el 1 sea Cacu y tengamos doble 9. Ahora, en ese trío de volantes, ¿cómo haces para que no salgan del equipo Villasanti, un tapón, Sosa, Almirón? Ahí ya empieza a sobrarte jugadores.
Entonces, yo creo que ese esquema no va a utilizar, salvo en un momento como el de ayer, de tener a un rival discreto, débil, que es y se siente inferior, y que vos sabés que se te puede quemar el rancho, porque el partido de ayer es muy rico desde la psicología. El gol no viene tan tarde, pero todos nos sentimos tan liberados y alivio es lo que... No, a mí ya me vinieron a mí ya me preocupaba, ¿no? Pero el primer tiempo. Pero fíjate a los cuántos fue el gol. Es lo que te estoy diciendo. 68. Es que si vamos a analizar todo el global, yo si me preguntás con qué me quedo de Paraguay, me quedo con el primer tiempo. Si me preguntás rápidamente si se jugó bien dentro de lo que yo estaba esperando, en lo que hablamos, debatimos, sí. Se jugó bien, más allá de ganar por la mínima, porque vi cosas interesantes que pueden hacer crecer al equipo, pero los vi principalmente en el primer tiempo. En el segundo no tanto, fue más empuje, más desborde, está bien, y lo ganamos bien, hicimos un muy lindo gol también, un buen gol. Bueno, buen gol. Ese gol, por eso te digo, Fabio, sí. Si vos decís que te gustó el primer tiempo, pero el que nos da la victoria es el segundo tiempo. Muy bien elaborada la acción la jugada espectacular. Pero a ver, esa jugada, si no tenés a otro delantero, iba a ser otro centro malo, ¿se entiende? Los dos tuvieron. O sea, ese sentido de Matías tiene sentido. Vamos a dar soluciones, porque si no, Garnero nos tiró ayer una perlita. ¿Cuál? El tema creo que a mí me tiró, ¿verdad? No, pero había mucha gente. No quiero hacer autorreferencia, porque no soy el centro de nada. Pero te digo nomás, dijo, yo no sé qué eso de ganar como sea. 3 veces repitió. Sí, y ese fue tema de debate en nuestra mesa. Sí. ¿Verdad? Humildemente lo estoy diciendo, no es por, no sé qué en otras mesas si hubo este tema de debate, pero yo después le voy a explicarle a Garnero en mi criterio futbolístico, ¿verdad? Porque él tiene mucha experiencia y yo lo respeto mucho a Garnero porque él fue un gran jugador, es un gran técnico. Pero el fútbol es debatible, no es una cuestión científica. No hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas, totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Sabes cuál es mi preocupación? Que Cacu Romero Gamarra tenga el tanque para aguantar los 90 minutos. Y yo te respondo no. Yo te respondo no. ¿No tiene? No. Y bueno, ese es un problema. Ese es pero depende. Ramón Sosa tampoco tiene tanque para 90 minutos. Justamente porque es un tipo que Jubero Dixie se vacía. Porque él no suele... pero ahí también tiene que aparecer la mano del técnico de enseñarle a él que no todas las pelotas tienen que correr, porque ayer, por ejemplo, había una pelota larga que ya yo veía que no iba a alcanzar, y él corrió, o sea, yo entiendo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay una sobreaceleración, un entusiasmo que está bien en la selección, porque Ramón es un jugador joven con grandes condiciones, pero hay pelotas que... no vas a pelear, no vas a estar corriendo para que deberías saber dosificar las energías, pero yo entiendo lo que apuntas, pero lo que la percepción de Fabio y lo que dijo Garnero en la conferencia, por eso yo por ejemplo destaco los cambios de Garnero, porque probablemente Garnero tenga una lectura similar a la tuya, Fabio, que a él le gustó el juego del primer tiempo, pero él no se encamprichó para decir, no, yo acá voy a ganar con la mía nada más para demostrarle que no, voy a morir con mi idea. Por eso lo saca que los técnicos son... no, por eso. Se quiere morir con la suya. La línea es muy finita entre la convicción y la terquedad. Muchas veces la mía... él hizo los cambios en el momento exacto. Garnero estuvo perfecto. Cuando debatíamos durante la semana lo de ganar como sea o jugar bien, dijimos, el mejor ejemplo de que Garnero, y particularmente era del jugar bien, es la titularidad de Cacu. Cuando vio que ya Cacu había bajado y el partido pedía otra cosa, él no se aferró a Cacu y dice, voy a hacer un cambio de allá línea de 3 que el pero tapón. Si no salía bien, es probable que un gran sector lo hubiese... ¿Cómo le va a sacar a Cacu? Si no salía, si Paraguay no ganaba, con eso y lo más probable que le diga, pero es el mejor jugador. Yo quería que continúe, pero con los dos delanteros. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? El gol, por eso te digo, el gol es imposible de concebir si no había doble 9. Totalmente. O sea, ese gol si juega con un solo punta, ese trabajo lo tiene que hacer un Villasanti. O lo tiene que hacer Beto Espínola. Fíjate que el tercer hombre en el centro, donde hace la cortina Ábalos y mete Tony, es Robert Rojas. O sea, si Ábalos fue un golazo, es una joyita. Si vos ves bien el gol. Si Ábalos no estaba ahí, no llegaba a la pelota. Pero sumala eso. Porque, ¿sabes qué pasa? Ábalos le da lleva una cortina, lleva marca. Y
después cómo le pega a Tony, realmente fue un golazo. Pero ustedes se acuerdan del inicio de la jugada, Sí, porque del medio. es Almirón, Campuzano, Campuzano le da a Almirón. Villasanti. Almirón hace un giro muy bueno, ¿verdad? Muy técnico. Le pasa a Villasanti, ya pica a Pinoza, ¿verdad? Le da el pase y el centro es muy bueno, pero va al primer palo Ábalos y le da, hace la cortina para que Tony defina. O sea, este fue un golazo de Paraguay. Sí. No fue un gol de esa payada de centro cabeza y gol que tanto ustedes hablaban que no, que yo no quiero ganar así, que esto. Claro. Me imagino ustedes festejaron ayer el gol, se abrazaron con el árbol, con alguien. Espectacular. ¿verdad? No, pero, me imagino. Pero un lindo gol, Bruno. Vos lo dijiste. Golazo. Le dedico a ellos porque ganamos 1-0 corto y no me interesa. Vamos a yo escuchar tu estoy gol. feliz. Vamos a escuchar tu gol. ¿De qué? Qué desafío. Vamos a escuchar tu gol. ¿Qué dijiste en tu gol? Qué lindo, así se juega. ¿Te gustó o no te gustó el gol? Claro. Y bueno, pues eso no fue esa payada. Y eso es lo que yo quiero ver. Eso no fue gol de nalga, como dijiste la otra vez. Pero esperamos un ratito. Si pasaban más los minutos. Es más, yo te voy a decir al desafío, ya que estamos con desafío. Vamos a escuchar el gol. Pero te voy a decir algo. Mira que ya había. Murmuraban los hinchas. Algunos ya empezaron a silbar. No, ya venían Ya, todos los estaba todos los caliente Bruno, ya el tema. Yo cuando se terminó el primer tiempo dije, epa, esto se viene mal. Y es tan importante este triunfo que como sea, yo defiendo el como sea. Sí, salía una pelota larga de Coronel, peinaba a Vareiro y entraba Ábalos y metía ahí de zurdo, no sé, Tony, péjala como sea. A la atropellada, igual valía. Porque yo me di cuenta otra vez que los jugadores tenían una tensión tan grande y presión. Garnero lo confirmó ayer. Tanta en conferencia de tensión. prensa lo Se confirmó. notaba la frustración que había cuando, por ejemplo, Sosa erró o Almirón erró una jugada o un pase en la mitad de la cancha. Qué pucha. Querían hacer demasiado bien las cosas. Y esa ansiedad cuando vos querés hacer demasiado bien las cosas también es una enemiga. Y ayer eso le jugó una mala pasada. Hubo porque ansiedad. esta gente carga, Sí. con esa carga negativa, valga la redundancia, de hace rato. Y tenían enormes ganas de hacer las cosas y había un efecto negativo en ese aspecto. Por eso que este triunfo es clave para acomodarse, como dije la pasada, reordenar todo, reagrupar la tropa, creer un poco mismo. Hoy da gusto mirar, pasar la tabla de posiciones y ya estamos en la zona por lo menos de repesca, ¿verdad? Que algo juega en la mente, porque a veces vos la vez pasada, a la pucha, de 6.5 estamos, no sé, noveno, ¿verdad? Y hasta eso te juega mal para generar un ambiente negativo. Sí, Entonces, de ese lado. Pero Por más que se jugó bien en algunos Claro, a eso pasajes, que quiero llegar. No se ganó como sea. ganar era importantísimo. No se ganó como sea. Más allá de que ya había muchos murmullos en la cancha, susto de por medio por cómo iba el partido ahora, pero se ganó bien. Para mí se ganó bien. Es que sí. Se ganó bien. Yo te sumaría a todo lo que ustedes citan, porque Ariel acaba de citar un factor histórico. O sea, es lo que con lo que conviven, por ejemplo, Gustavo Gómez y Miguel Almirón hace 10 años. Sí. O sea, no es que ayer nomás, pero eso también cómo contagia, porque vos veías a Adam Vareiro y Ramón Sosa, que no vienen, o sea, tienen Con eso. 2 partidos encima, ¿verdad? Pero se notaba esa carga de ansiedad. Había. Y yo le sumaría hasta esta cuestión fortuita. Porque en cancha, en el primer tiempo nos pareció muy offside. Pero no fue tanto. Y quieras o no, cuando el árbitro lleva la mano a la oreja, el tema del VAR, y después cuando anulan el gol de Ábalos. ¿Cómo te vas a jugar eso en la cancha, en la mente, No, verdad? por eso, o sea, que vos tanto está, y dos te... Vos y como citaste... que no te va a salir las cosas, ¿verdad? Claro, vos citaste el bagaje histórico. Sí. Y yo te estoy citando 2 cuestiones ayer en cancha para decir, parece que otra vez. O sea, como que los astros alineados, pero a la inversa. Por eso, más allá que todavía faltaban más de 20 minutos para la finalización del encuentro, el gol de Tony tenía una sensación de que fue a los 40, no a los 20, no a los 25, por eso que estábamos marcando. Y cuando Bruno referenciaba correctamente esa jugada del gol, esa es una jugada donde nosotros estábamos en función defensiva. Tito Villalba, que lastimosamente se confirmó ligamento hoy con lo de Beto, sale muy bien, a él le hace falta el chico del Bolívar que entró en el segundo tiempo. Y muchos dirán, ¿por qué hacen ese toque entre Campuzano, Almirón, Villasanti? Ese es el toquecito que cuando sale mal, los muchachos dicen, ¿qué es lo que esa posición? Y que se silba. Bueno, En la cancha se silba eso. Eso le da tiempo para que te suba el otro lateral. Por eso en la foto del gol del centro de Matías Espinosa están los 2 9 y está el lateral derecho. ¿Por qué? Porque era una pelota parada. Entonces, ya en ese momento Paraguay jugaba
más directo, más un 4-4-2 con Almirón jugando de libre. Por eso Almirón es quien aparece de repente ahí en la parte central, para darle un poco fisonomía a lo que se buscaba en el segundo tiempo. Por eso cuando se le hace la consulta, y en el primer tiempo se jugó con un dibujo, con un esquema, con unos intérpretes. Entre las lesiones, el cansancio y lo que ya pedía el partido, porque Gustavo Costa también cambia de esquema cuando saca uno de sus stoppers y mete a este volante del Bolívar, ya que de querer presionar más arriba. Entonces, ¿qué necesitábamos? Ser más directo, porque si en el primer tiempo a Kaku le daban 15 metros, en el segundo tiempo ya le daban 5 nada más. Entonces dice, no, vamos a ser más directos, que suban los dos laterales, que tengamos a los dos allí y que Almirón o Villalba hagan esa diferencia. Entonces yo también quiero destacar lo que hizo el técnico, más, repito, sabiendo que era el partido más accesible. ¿Sabes que nos van a putear? ¿Por qué? Yo te puedo asegurar, de 10 amigos del WhatsApp nos van a putear. ¿Por qué? Porque nos van a decir que nosotros le estamos vendiendo espejitos, que estamos diciendo que la selección es una maravilla. Nadie dijo eso. Yo inclusive hoy pedí, exhorté a que no sobrevaloremos la victoria y que analicemos y valoricemos en su justa medida. Porque el que estuvo enfrente realmente dejó mucho que desear, no pegó un remate al arco. No, claro. Entonces, pero eso no es problema para Paraguay. O sea, Bolivia no es para decir... No. Es limitado. Es un equipo limitado. Hicimos lo que tenemos que hacer, que nos va a ayudar para tomar confianza. Se defendió para bien, proyectar eso el sí. un primer tiempo en el que se defendió bien. Pero no tuvo un ataque, no tuvo. No, ya sé, pero fue Paraguay contra Argentina, hizo lo mismo Bolivia acá. Sí. Conte que nosotros contra Argentina tuvimos una jugada de gol de Ramón Sosa que yo hasta ahora estoy lamentándome, ¿verdad? Bolivia no tuvo una. No. Salvo, ¿sabes qué? La única más o menos peligrosa. El cabezazo final. El cabezazo de Marcelo Moreno Martí, que menos mal ya no está fino, y cabecea hacia el palo izquierdo del arquero y se le abre demasiado porque en otro momento... 4 o 5 años atrás Moreno clavaba esa. Centro de la izquierda y ese Exacto. cabezazo hacia el norte. Y en el primer tiempo, y yo no sé si es timidez o es introvertido o no se le anima a Gustavo Gómez o a Omar Alderete, que ayer jugó un partidazo, lo de Coronel que no habla. Que no grita, porque en el primer tiempo, ese tiro libre desde la izquierda. Portillo también tiene que subir más y buscar, como lo que con Palmeiras se va, él es líder, se va, busca el centro, él busca cabecear. Ahora en la selección, ¿sabes qué? Él no busca. ¿Sabes qué le pasó? Se fue él varias veces. ¿Qué pasó? Lo terminó opacando Alderete. Alderete lo opacó. No, y por eso. Bueno, pero trató de hacer lo suyo, pero no fue exigido. No vaya a querer defenderle. Gómez Portillo tiene que ser más. En la pelota parada tiene que ser más. Funciona el audio WhatsApp, Quique. 0972730730. ¿Qué dice la gente sobre el partido de Paraguay? A mí no me preocupa eso. Yo creo que nos van a putear. No, ¿sabes qué? A mí no me interesa, pero yo te digo, a mí lo que me interesa es que ganó Paraguay. Si vos vas a sobrevalorar, está bien que te puteen. No, yo no estoy sobrevalorando. Y si no sobrevaloras, y si no sobrevaloras, por ejemplo, 2 delanteros y se acabó la historia con Ganeros. Tienen que jugar con 2 delanteros. Espera, viste. Ahí lo que te van a decir, ¿por qué? Entonces, ¿quién no juega? Porque vos decís Kaku y 2 delanteros. Y sí, porque Kaku es el armador, o en todo caso mover las piezas. Y bueno, ¿sabes qué? Ahí, por ejemplo, mira, me gustaría... Sacá a Sosa y Almirón. Me gustaría, Enciso... espera. Enciso por Ramón Sosa. Espera, escuchame, hermano. No, vos me tenés que hablar en noviembre, dentro del mes, septiembre, el año que viene. Bueno. No, demasiado. Entonces si te pueden putear, ¿sabes qué? Vamos a Chile. Tienen razón. Vamos a Chile, además la cercanía de uno de los partidos hace que el entrenador a veces tenga que hacer cambios. Te digo la solución. Ramón Sosa por izquierda, lo voy a poner a Almirón en reemplazo de Kaku. Que juegue él por delante de los 2 delanteros, de Tony Sanabria y de Adam Vareiro o Ábalos, pero Tony firme. ¿Y por derecha quién va? ¿Viste? No, pero eso, dejemos eso. Yo quería completar con ese tiro libre. Por Espíndola? Rojas. Robert. No. Villalba entró en el segundo tiempo. Tito entra por la lesión de Sosa. Tito está fuera. El año se pierde ahora. No era Tito. El año se pierde ahora. No, lo que pasa es que entonces vos jugás con un solo tapón. No, y no se por puede. Eso no se puede. No se puede. Por eso el 1-2. Y bueno, y Almirón que se mueva entre la derecha y el medio.
No sé, Dani, me parece que eso y es el Ramón equipo, Sosa, Bruno, es el equipo del segundo tiempo. Y bueno, que fue Villalba en vez de Sosa, porque Sosa se había lesionado en el primer tiempo y Tito después se lesiona en el segundo tiempo. Pero yo te completaba que esa jugada del primer tiempo, ese tiro libre de la izquierda, donde no tocó nadie, capaz también entró un poco ahí en el murmullo. En el tema de qué valor le damos lo de ayer, yo decía, es para llegar vivo al combo de noviembre. Y vamos a llegar vivos al combo de noviembre. Es hasta ahí. Sin ignorar todo lo que ustedes dijeron del tema de la victoria. Vos sabés que es una carnicería el tema de la eliminatoria sudamericana. Que la vez pasada lo que nos tocó a nosotros, de que se hable y que se confirme que se saque el técnico. Hoy ocurre con epicentro en Santiago y Lima. Todo es si Berizzo debe seguir o si Reynoso debe seguir. O sea, y estamos hablando que en cada combo, ¿qué es lo que entre comillas zafó? Como dicen, a Paraguay es que nadie va a hablar de eso porque además ya venimos de ser el que primero cambió. En Chile lo matan a Núñez que se hizo echar de alguna con forma. dos delanteros en Chile, no importa que juguemos visitante, acá ya no importa, es visitante local, acá nosotros tenemos que sacarlo. Y qué pena será, como siendo, vos sabés que ayer, ¿sabes qué? A las 2 de la mañana yo estaba pensando, caramba, ¿por qué no jugó Tony Sanabria contra Perú? ¿Será con dos delanteros? O si no estaba Tony Sanabria, que no estaba tampoco Adam Vareiro. ¿Por qué no jugamos con dos delanteros? ¿Será? ¿Te acordás del técnico anterior? ¿Te acordás del técnico anterior? No me acordé. Yo sí me acordé. Yo me acordé. Y si no tenés razón, ¿Cómo pico? Este tipo va a estar fuera. Yo decía, cuando después del gol, ¿verdad? Pero mira, celebrando la victoria, ¿cómo este tipo lo dejó fuera? Decía, ¿será que fue de Barros que el otro de la dirigencia también que metió la mano para que no le convoquen? ¿Sabes que también se puede entrar en el facilismo de decir, bueno, hoy lunes están hablando con eso, con el diario El Lunes? Pero vamos a hablar más realidades, Bruno. Nosotros dijimos acá, después del partido, que Barros es que el otro ya no podía lo seguir porque era un técnico que no confiaba en sus propios jugadores, que era ¿cómo se llama? Conservador, para no decir otra palabra que comienza con C, que de cagón, ¿verdad? Perdónenme la palabra, por favor. Pero jugar con dos delanteros, si nosotros jugábamos así contra Perú, nosotros algo íbamos a meter un gol seguro. Y acuérdate que Perú estaba con 10. Y por eso te estoy diciendo, mira ahora cómo tenemos que jugar con dos delanteros, muchachos. No puede ser que nosotros sigamos así. Pero por eso voy. Fue el plan B de Garnero también. Y ya que hablas de Tony, fíjate, para Garnero mismo, Tony fue su tercer 9. Arrancó con Adam, primero lo mete a Ábalos y después lo mete a Tony. Lo que pasa es que con Tony, voy a hacer la misma analogía con lo de Kaku. Entre estos 3 9, Tony es el que menos se mueve sin la pelota para molestar a los rivales. Y a los técnicos, quieras o no, les gusta eso. Por eso Kaku es suplente la mayoría de las veces. Por eso nuestros seleccionadores a Tony casi nunca lo tienen como titular. No tenemos otro armador, no tenemos el problema es que no hay un jugador de buen pie como Kaku Romero. Porque para mí Kaku es un tipo en vía de extinción, es un jugador que parece que de los 80 a los 90 parece. No, perfecto, buenísimo, es un jugador, hay una pelota filtrada que él hace en el primer tiempo. La primera pelota, Bruno, que esas que importan. Pero acá la pregunta que yo hago, por eso le pregunté, aguanta, porque yo lo que veo es que no tiene, cerramos con una vez. No es solamente que no aguanta, sino que estando en cancha, vos te percatás que cuando el rival tiene la pelota, él es típico jugador talentoso que a los 70 minutos ya tenés que preguntarle qué tal está. Pero si va a tener medio tanque, entonces vamos a usar ese medio tanquecito. Claro. Por eso a mí me gustaría una buena combinación entre la explosión de Sosa -- Almirón, y cuando uno de ellos ahí meterlo o viceversa, porque como el partido de ayer, repito, en un marco donde el rival fue discreto. Pocas veces vamos a ver un rival tan discreto en eliminatorias, pero también nos han demostrado que independientemente de la complejidad del rival, nos hemos complicado solitos. Y ayer se utilizaron las dos formas, para decirlo de alguna forma. La primera, la del pase filtrado, la de los extremos, la del único 9, y la del segundo tiempo más directo, con 2 9, con los dos laterales. El gol, Paraguay soltó a sus dos laterales a la vez. O sea, pocas veces ocurre eso. Cuando vos jugás con el 3-3, casi siempre va uno nomás.
Pocas veces van los dos, pero ya vamos a poner a los oyentes a ver qué dicen de nosotros o de la selección. De la selección. Bueno, probá el audio. Vamos, Edgar, por favor, arrancamos, Edgarcito. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones, octanaje exacta calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Combatamos al dengue juntos. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. ¿Qué tal, gente? Bruno, está bien, digo, que corran, o sea, está bien, ¿no? Vos dijiste que corren todos mal, corren todo al pedo. Nosotros mucho le reclamamos a ellos que pongan garra, que vayan, que corran. Si no me voy a la garra, nadie te respetamos a ellos, mamá, ¿verdad? Está bien lo que hicieron. Y jugaron bien por momentos y por momentos bajaron su nivel, ¿verdad? Pero eso va a ser así nomás. Está empezando recién el técnico y apenas van 2 partidos y 2 semanas recién de trabajo, ya se ve ya la mano del técnico. Vamos Paraguay todavía. Un abrazo a todos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento. Y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Buen día, un saludo a la mesa. Qué pililigues somos ya. Qué pililigues somos. Un equipo de cuarta le ganamos apenas. Realmente no creo que sea una victoria para festejar. Esto lamentable ya. Primer palo, ¿viste? ¿Está bien? No, es para festejar. Sí, para mí es alivio. Aclaramos muy bien. Nadie festejó, al contrario. Yo estamos contentos. Festejé la victoria. Claro, después de no sé cuántos años. Sí, pero tampoco es ahora para seguir, qué sé yo. Yo lo que quiero ir a lo siguiente, sin vender espejito. Para mí, si me preguntan si yo vi alguna mejoría, vi una leve mejoría del equipo, de lo que no veía hace bastante tiempo, de una selección apática, una indiferencia tremenda de jugadores sin carácter, sin rebeldía. Ayer yo vi cosas positivas. Para mí fuimos para adelante, desde la conformación del equipo, desde el seleccionador, porque ayer Garnero fue un muy buen seleccionador para entender que Alderete debía ser titular y acertó sin mucho tiempo de trabajo. Ese entendimiento con Espinosa por la izquierda, con Ramón Sosa primero y después, porque hablaban Dani y Ariel del doble 9, espectacular, pero ese doble 9 no se justifica si no tenés un tipo que te cruce bien la pelota al área, y ese es Matías Espinosa. Y por derecha, ¿cómo ese es el hombre por izquierda. Por derecha, y ahí por derecha malaria, porque los dos justitos que pintaban se fueron al mazo. Ese porque mira que lo de Beto le mandamos toda la fuerza, pero hasta la lesión él estaba jugando mal, impreciso. Para mí era un cambio cantado. Sí, porque si vos además, yo te decía que debía ser Tito Villalba por Beto Espínola el cambio. Antes que se lesionaran Sosa y Robert ayer entró y en el poco lazo que tuvo otra vez cometió un error, le regaló. Y cuando vuelve Enciso, entonces Ramón por derecha. De eso que habló Garnero, con respecto a jugadores que sintieron mucho la presión. El lateral derecho. No, pero Beto fue uno de ellos. Lateral derecho. De lateral no. Yo creo que por ejemplo, ya que Garnero va a ver mucho el fútbol local, porque si por la izquierda ganamos a un lateral como Matías, por la derecha, hasta el propio Iván, es que hasta yo ayer le decía a Federico, hasta el propio Iván Piris, que se había mandado la macana. No, Iván Piris no. No, pero Iván Piris fue por la macana de Venezuela. Vos me decís, entre lo que jugó Robert Rojas cuando entró, hasta él se puede ilusionar. Yo quería llegar a eso, entonces yo voy. Un Raúl Cáceres, si por ejemplo mantiene un buen nivel en Guaraní, él es el de oficio que tenemos entre todos que repasar los equipos. ¿Por qué lo de Beto, que hace meses se fue como sindicado, como uno de los culpables en Cerro, no tuvo ninguna resistencia cuando volvió? Porque es un lateral de corte ofensivo. Ahora con lo de Beto, ligamento, ¿qué lateral nosotros puro tenemos? Paraguay Espínola es una eterna promesa. Ahora volvió a jugar con regularidad en Nacional. Pero entonces, se quedó bastante. Lo que te quiero decir cuando vos me decís, y por la derecha, ¿cómo fue una malaria en materia de lateral derecho?
En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Buenas tardes a la mesa. No, Bruno, ¿cómo le va a quitar Ramón Sosa y le va a meter a Enciso ahí? En todo caso, le hace jugar a Ramón Sosa por izquierda, a Enciso por derecha, los dos delanteros, Tony con Ábalos, y ahí en el medio le quita a Cacu y le pone ahí a Almirón. En todo caso sería así, pero vamos a hacerle jugar a todos los jugadores buenos que tenemos. Gracias. Doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección, gusto de saludarte, doctor. ¿Cómo andamos? Buen día, buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia. Todo bien, gracias a Dios. Gracias, doctor, por estar al aire. ¿Espínola para cuánto tiempo, doctor, aproximadamente? Bueno, primero tengo que decirte que Beto tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior. Es una lesión de soporte quirúrgico en un atleta de alta competencia. Y el tiempo que normalmente en forma estándar lleva una recuperación de esta lesión serían más o menos 6 a 8 meses, dependiendo todo de la rehabilitación, del proceso de rehabilitación que tenga, si cómo va y si no tiene ninguna situación lenta, ese es el periodo de tiempo. Qué locura. Y se lesiona solo, ¿es verdad, doctor? Sí, en un movimiento, cuando iba corriendo para un lugar, frenó y al frenarle se le queda trabado el pie, entonces hace una torsión de rodilla. Más o menos le pasó lo mismo a Neymar, no sé si viste la imagen. No he visto la imagen, pero tengo conocimiento de que tuvo una lesión en la rodilla también. ¿Y lo de Tito Villalba fue lo mismo, doctor? Similar a lo de Beto, en los mismos conceptos, solamente que es el lado izquierdo, en los mismos conceptos. Y bueno, vamos a ir viendo cómo continúan eventualmente cuándo se operarían. ¿Y lo de Ramón? Ramón tuvo un traumatismo en la pierna con un esguince de tobillo y él viajó en la madrugada, está a cargo del Club Talleres y vamos a ir haciendo el seguimiento para saber cómo vamos con él también. Al no haber compromiso óseo, como decía el reporte médico, lo de Ramón es una cuestión inclusive de días o semanas. Sí, podría ser de días o semanas, así mismo, ¿verdad? Es algo mucho más leve comparando con la otra situación, tanto de Tito como de Beto. Doctor, por tu vasta trayectoria, ¿te tocó algo así de tener dos jugadores lesionados de ligamento en un mismo partido? No, mira, realmente no recuerdo haber tenido dos lesionados de ligamento cruzados en el mismo partido. No, de tener 3 lesionados, luego sí que pero que sean dos de ligamento. Dos de ligamento, sí es. Gracias, doctor, por atendernos. Dale, un abrazo. Adiós, gracias, doctor. El doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección. ¿Y qué tema de Tito? Porque prácticamente con esto, porque Tito tiene contrato con Libertad hasta fin de año nomás. Sí, y me dicen que va a renovar. Yo creo que ahora está para... No te digo una cuestión humanitaria ahora, porque no se trata de eso, pero ¿qué momento tenía? Me dicen que va a renovar. Creo que Libertad vivió algo similar con el Demonio, me acuerdo, en la Copa América de la pandemia, donde también se había roto los cruzados y le costó volver. Pero son dos lesiones que... Y lo de Ramón me parece que entra más en esa categoría de lo que decíamos, o sea, es joven, siente la camiseta porque el llanto o cómo se agarró generaba susto también. Con el resultado de ayer y la forma que por momento jugó Paraguay, podemos decir que algo ya se ve en la mano del técnico y que se le va a poder dar tiempo para que labure. Por lo menos ya le trajo a Alderete, a Tony, jugadores que se pedía siempre.
¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Solucionar problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Yo también hice esa comparación que vos hiciste, que Paraguay fue la Argentina, como pasó, y Bolivia fue Paraguay. Lastimosamente no teníamos ese pase entre líneas, el marque del jugador, el buscar el espacio. Jugaba muy parado Paraguay y lastimosamente los que corrían ya se paseaban demasiado en toda la cancha. El caso Almirón, caso Sosa. No sé, espero que Garnero encuentre esa mano y le pueda decir cómo aprovechar el espacio, porque no podemos depender de un pase al Alderete que tiró buenos pases, pero después ya se equivocaba, y de Kaku también, que juega muy solo, de repente. Claro que el gol vale 3 puntos, pero Bolivia contra. Y no hay que festejar. 3-0 van a correr. Porque ya con Ecuador, Colombia, Chile. Ya, mira, otra vez ya jugamos, la pelota la puede jugar. Eso nomás que es mi opinión. Gracias. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Hola señores, ¿cómo andan? En algunas cosas positivo lo de la selección, pero hay que hacer cambios de nombre. Ya no Gustavo Gómez, probar otro. Y una consulta, ¿es cierto que Merlini están haciendo los trámites para nacionalizarse? Para mí que Garnero no convence hasta ahora. A mí al menos no me convence. De entrada ayer tenía que haber jugado ya con 2 delanteros, con Tony y con Adam. Yo no sé por qué tanto miedo le tuvo a Bolivia. Si a Bolivia le tiene miedo, imagínate a Colombia. Con Colombia va a jugar con 4-5-1 seguro. En este mes de octubre, el Mariscal se viste de rosa. Te esperamos del 16 al 22 de octubre con beneficios exclusivos y un espacio dedicado a vos. Octubre Rosa, celebramos tu valentía. Shopping Mariscal. Bruno, ¿viste cómo Alonso estaba dando indicaciones cuando estaba terminando el partido? Indicaciones técnicas que estaban hablando la semana pasada, que es un jugador muy técnico. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Bien por Paraguay, pero a Bolivia yo digo que son capaces de ganar la Olimpia, Cerro, Guaraní, Nacional, hasta Triqui. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión Banco, Visión, más digitales, más humanos. Buen día, Bruno. Con la aporte se gusta la para ganar, pero... Hola, ¿qué tal, Bruno? No tiene jerarquía nuestro equipo. Este capitán Guau que tenemos, no vale. Nadie dirige el equipo, sin cabeza juegan. Buenos días a todos. Fabio, yo no sé cómo puedes decir de que estos jugadores juegan bajo presión. Creo que el onceno titular, creo que 2 son del torneo local. El resto están jugando todo afuera. Y esa gente sí tiene presión en sus respectivos clubes. ¿O crees que Gustavo Gómez no tendrá presión en el Palmeiras? Para mí está fuera de contexto tu acotación.
El partido fue pesado para muchos jugadores. Y lo dijo el mismo técnico. Y se notó. Lastimosamente la lesión de Beto Espínola, pero a él se lo vio ansioso, acelerado, equivocándose permanentemente. Él fue uno de ellos. Almirón también le costó un poco arrancar, pero después tuvo una entrega excepcional, fue un jugador determinante para el equipo en todos los sentidos. Ese liderazgo que muchos se quejan, y es cierto también que no se tiene en la selección. Él trató de ser ese líder, de enfriar el juego, de mostrar el camino, equivocándose o no. A veces, ¿sabes qué? Se pasó de generoso. Esa Exactamente. jugada del primer tiempo era para que él que mojó la camiseta, él mojó la camiseta. Pero también lo que dice el oyente, o sea, objetivamente es cierto, pero acá es lo de la paradoja. Justamente porque ellos están en una zona de altísima presión y competencia y de confort. Claro. Acá cuando vienen saben que les trabaja de forma inversa. No nos olvidemos que tenemos todavía otros delanteros, el caso de Robert Morales y de Carlos Cocolizo González. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Y ojalá que después de esta victoria tengan más confianza, ya se sientan más fuera de presión los jugadores, estén más sueltos. Y jugar con 2-9 no es la solución. Decime qué equipo acá en Sudamérica juega con 2-9. No hay equipo que juegue con 2-9. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Diego Gómez también está. Se va a recuperar Diego Gómez con Villazán, está lo de Cuba, también tenemos nombre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfono 021-676-636. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huira Campana. Sale mal tu audio. ¿Qué tal, Bruno? Primeramente feliz por que se ganó, porque se dejó los 3 puntos en casa, que es lo más importante. Pero analizando así el nivel del equipo, cómo se jugó y todo, analizando también con quién jugamos, a quién le ganamos, tenemos muchas dudas todavía. Y bueno, vamos a esperar que algunos jugadores como Gómez y Almirón todavía no se están consolidando jugando en la selección. Lo que juega Gómez en el Palmeiras no juega acá ni el 50%. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, el equipo todo bien, vamos a decir que mejoraron un poco, pero nuestro arquero, ¿a qué versión pone un arquero? Nadie le escoge otro arquero, será este que tenemos, no tiene salida, no le habla a la defensa, se queda parado a hablar con nomás. Tiene que tener un tipo Chilaver y eso pues no hay, que tenga ahí presencia. Ahora meterle a Kili. Con cubiertas como Tiger, andas sin preocupaciones porque tus combos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que
más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominos.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Espinosa con el centro media altura. ¡Ábala! Cortina de Ábalos, espectacular, entendimiento total, así tiene que ser Paraguay, así tiene que jugar nuestra querida albirroja y vale el gol, dice valida el gol, ya no se discute más nada. Ábalos y Sanabria en la escena del gol, en la escena del grito, en la escena donde por fin gritamos te quiero Paraguay, roja y juega albirroja, Paraguay 1, Bolivia 0. Una buena salida del Tito, había generado la falta de Villamil y de allí los toques cortos casi de protocolo de Campuzano, de Almirón, de Villasanti, Matías para Espinosa y allí sí el juego directo. Muy buen centro del lateral izquierdo, cómo la deja pasar Ábalos, que entró muy bien en este segundo tiempo. Y sí, el toque de calidad, el toque europeo, para que escupa con su botín ese gol que teníamos tan atragantados todos. Ni me acuerdo cómo se sentía esto de gritar un gol de Paraguay en eliminatorias para que ahora se pueda encarar la recta final de este encuentro con mayor tranquilidad, con la muy buena combinación por la izquierda, la presencia del doble 9 y el arquero Vizcarra, que no puede llegar a ese tanto para la ventaja de la albirroja. Federico Arias. Qué manera de gritarlo. Acá en la cabina, en las tribunas, en sus casas, en cualquier lado. Cuánto extrañábamos un gol importante, como el que puede definir este partido cerrado, que para sufrimiento nos habían anulado dos goles que también habíamos gritado. Y nos quedamos por el camino con el festejo. Había que ser directo y el equipo lo entendió rápidamente. Qué bien Espinosa, sí. Porque un pase de Villasanti que lo encuentra solo
lo transforma en un centro, pero esos centros con mucha potencia que van para que cualquier hombre que conecte con un solo toque la meta adentro. Ábalos arrastra marcas, detrás aparece Tony, que no escupe, no, Tony no escupe, hace goles de este tipo hace mucho tiempo. Su primer gol había sido ante Bolivia, justamente en ese arco, 10 años atrás. Hoy repitiendo, y vamos. Almirón va para el segundo, Paraguay, ¡vámonos! El arquero, qué bárbaro, Tony, otra vez, Tony, cerca del segundo, el primero de Paraguay. A los 23 minutos, segunda etapa, Bruno, es un golazo Apostala, ganar lo cambia todo. Es el gol 36 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tercera anotación del Tony Sanabria en 30 partidos con la camiseta de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés, descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Cardinal Deportivo feliz por el hecho de que se volvió a ganar. No importa contra qué equipo ni el cómo, se volvió a ganar porque costaba mucho, se veía en los jugadores que esa presión que les consumía, digamos, costaba mucho, se veía que costaba mucho llegar al gol, y a partir de esto creo que se puede trabajar diferente. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. ¿Por qué es lo que la gente se empieza a planear diciendo que Paraguay no jugó bien, que esto, que aquello? Qué puta carajo, o sea, disculpame por mi expresión, pero Paraguay jugó bien, tuvo la posesión del balón, tuvo profundidad, y más la suerte entre volando Monge y la gola, las Hicuay, las Hierascunte con la arco de Hicuay. Debería meter un poco más Paraguay, 2, 3, 4, pero tenía más la suerte nomás. Pero ahora va a jugar contra Chile de visitante y contra Colombia de local. A esos 2 partidos, si juega de la misma manera que jugó ayer contra Bolivia, aseguramos un 4 puntos mínimo. Con Sueñolar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somiers, Livings y Muebles Nacionales. Y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueñolar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Alguien me dice acá, ¿por qué no se le tiene en cuenta a Romeo Benítez y a Segoviña? Con el tema de Segovia, él también bajó bastante. Sí. En Botafogo no está teniendo... No, hay lugar para todo también. Ese es el tema. Vos hace rato citaste a 2 delanteros que en algún momento tuvieron lo de Robert. Pero acaso, pero 50 para reservado. No, sí, para reservar, sí, pero vienen 26. Es más, yo creo que... porque hace rato pregunté sobre si no hay un jugador de buen pie así como Cacu Romero y Segoviña, pero no puede ser. No, es otra característica.
Él es gambeta y explosión. El desequilibrio individual él es. El pase que tiene Kaku. Él es extremo, punta. Extremo ahí. Él arranca a la derecha, hace diagonales y desde ahí te puede asistir como otros como Almirón, pero no es un 10 clásico como Kaku. Y ya que vos citaste a dos delanteros, Pero primero yo no creo que haya mucha diferencia entre la lista de este combo con la de noviembre de Garnero. Y hay que recordar que Adam Vareiro no va a estar disponible para el primer partido de noviembre. O sea, él ya jugó 2 partidos, en los 2 recibió la amarilla. O sea, eso también se debe tener en cuenta para la convocatoria. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock, con los mejores precios del país sin entrega inicial. Celular Samsung A14 de 128 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro con tu compra de unidad de Foro New Holland. Ya estás participando, no te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Ayer jugó el famoso Sanelato, hijo de paraguayo. No pasa nada, me dicen acá. No es la gran cosa. Para lo que... a mí me, vos sabés que es interesante como cuarto volante. Y Reynoso dijo: fíjense en Sanelato y otros 2 jugadores. Nuestra liga no da para 50 minutos, tienen para jugar. Tanto me dicen acá. Para lo que... ¿Tanto en qué sentido? Y no es para decir, vamos a hacer... No, queremos un gran jugador. Eso es lo que va a apuntar. Mira que si le mostramos el partido del jueves de Paraguay contra Argentina, no sé si alguien se salvaba. No, ya que estamos con ese tema de Segoviña, Sanelato iba a estar atrás esperando oportunidad. Yo creo que por lo de Tito, Romeo puede tener una chance, pero para hacer grupo. Ya que te preguntaban por Segovia y por Romeo. Buen día, Carinal Deportivo. O sea, cómo extraño, muchachos. ¿Se acuerdan cuando Tevez hizo esa declaración? ¿Cómo se le juega a los paraguayos? Le preguntaban a los periodistas Curepas y le dicen: vamos a caerlos a patada. Vino Tevez a los 25 minutos. El Topo Cáceres le destrozó la mandíbula, estaba inconsciente y salió así. Esa selección quiero, con rebeldía. Ahora mismo solamente hay 3 con rebeldía. Torrito Vareiro, Sosa y ahora Alderete. Necesitamos más de esto. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50%, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Realiza tu pedido en tu sucursal preferida o también al call center 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También en la página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Buenas tardes a la mesa. Tan esencial veo el juego de Almirón en la selección. Yo no veo que marque tanto la diferencia. En ese caso yo creo que podíamos jugar con Enciso por un lado, con Ramón Sosa por el otro y Kaku de enganche. Y arriba a Adam Vareiro y le dejamos la banca a Almirón porque no veo que marque tanto la diferencia como para que sí o sí tenga que jugar el titular. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, al 0811-6666. Asterisco Gas, asterisco 427. También puedes hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. Super promo de tanque lleno de regalos
Vívelo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país, las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Buenas tardes a la mesa, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo están? Excelente el partido de Paraguay ayer, me gustó cómo jugó, pero hay una cosa que resaltar. Tony Sanabria, Dios mío, sus números, 3 goles en 30 partidos, eso no puede tener un delantero, un número 9, urgente tenemos que buscar un delantero que haga goles. Lo de Tony ayer fue pura suerte, entró conectado nomás. Ya no hizo Tony gol. Pero perdón, pero no juega, ¿cómo va partido jugado, relación, goles va a tener que hacer? El goleador salió en Italia. No, pero con la selección. Bueno, metió un gol ahora. No, pero 3 goles nomás tiene, dice, pero ¿cuántos partidos jugados? Sí, pero, o sea, tiene, porque yo entiendo, inclusive. No estamos hablando ahora lo último, vamos a hacer claro, pero de ahora, ¿no? No, pero tiene, o sea, él está en deuda con la selección. O sea, bueno. él ha jugado, porque, por ejemplo, yo sé que últimamente, y repito, habrá pesado ese partido que ustedes hicieron del Día del Padre, cuando se dijo que Tony no quiso venir. Tony fue titular en los primeros partidos de Guillermo Barros Esqueloto. Es más, Tony es quien para mí tiene responsabilidad en el gol en contra de Anthony Silva en el Olímpico de Alexis Sánchez, en el debut de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Se acuerdan ese gol después que se reprisó en el amistoso en Santiago? Entonces sí, se da esta particularidad. Tony ha hecho un gol en cada eliminatoria. A ver, Bruno, el gol que nos emocionó a todos en Barranquilla hace Tony Sanabria, el 2-1, y él también había anotado ese gol en la jugada. Vos sabés que a mí me vino a la cabeza ese toque europeo cuando le había hecho a Colombia, como él hace. Ayer alguien decía ahí, suerte, no, es que le rebota. No, él sabe con qué parte del cuerpo va a pegarle a sabienda. Cuando vos decís, Bruno, la cortina que le hace Ávalo, porque esos son movimientos ensayados en Europa. Eso que el jugador le abre la pierna al primer palo y el otro no le sorprendió el balón. Él anticipó, él se anticipó la jugada. Claro, ¿y por qué? Y porque tiene esos movimientos y esos entrenamientos que no se logran así nomás de la noche a la mañana de entrenamiento, sino que el tipo está preparado y tiene esa estructura europea para jugar. Y por eso lo definió como definió ayer. Yo lo voy a seguir utilizando. Yo voy a aprovechar este momento a Mareiro suspendido para ponerlo de titular contra Chile. Lo único bueno que se hizo ayer fue ganar. Mal nuestra selección. Mal. Parecen nenitas jugando. No hay garra, no hay fuerza. Están más preocupados por su peinadito, por su pinta, de cómo se le ve en las cámaras, que jugar partido. Desastre nuestra selección. Y Bolivia no es rival para medir, para ser un equipo de tercera Bolivia. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení, Arete y salí diciendo ya a disfrutar de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Muchachos, Mateco, bueno, lo de Bolivia ya pasó. Ahora la duda es contra, creo que Colombia de local. Juega de vuelta Kaku, jugamos con doble 9. ¿Qué calculan contra un equipo de fuerte de ahora que es Colombia? Porque para Bolivia sí daba para experimentar y todo, pero contra Colombia no creo que Garnero juegue como ayer. Los perros reclaman que Tony, esos nuestros delanteros no meten goles. ¿Ustedes se acuerdan de Saturnino Cardoso? ¿Cuánto tiempo no metió gol en la selección? Paraguay no crea jugada como para que sean beneficiados los delanteros, ¿ya? No me enguila gol porque Ñandena ya crea ahí la ocasión de gol. Cierto, tienen que mejorar, pero qué puta gol.
¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Para mí no es un parámetro Bolivia para medirnos que le ganamos. Terminamos pidiendo horas, gente. No podemos con la peor selección de Sudamérica pedir hora. No es un parámetro, y legalmente otro equipo un poquito más fuerte nos iba a ganar, o por lo menos iba a empatar con nosotros. Adelantame el bloque internacional, los resultados y cómo estamos en la tabla será más de de situación. Vamos, Fabio, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, después de 4 fechas, lo más sorprendente quizás tiene que ver con la posición de Venezuela. ¿Quién lo podía imaginar? Está cuarta la selección de Venezuela después de su gran victoria ayer sobre Chile 3-0. La victoria de Paraguay sobre Bolivia 1-0. Ecuador y Colombia terminaron empatando su partido 0-0, e inclusive con un penal desperdiciado por Luis Díaz. En este caso no pudo marcar, iba a ser el 1-0 para Colombia en Ecuador. Uruguay terminó ganándole muy bien, con autoridad, juego, 2-0 a un Brasil que perdió a Neymar. Se tienen que ver los resultados, se tiene que ver otra imagen más para ver qué pasó. En principio es un esguince de rodilla y hay que ver cómo evoluciona Neymar, que salió llorando ayer del Estadio Centenario. Y por supuesto lo que significó la victoria de Argentina sobre Perú para de esta manera hacer la selección con puntaje ideal, con 4 victorias consecutivas. Fue ovacionado Messi, corearon su nombre en todo el estadio. Y de esta manera Argentina tiene 12 unidades, es el líder de las eliminatorias. Uruguay está en el segundo lugar con su victoria sobre Brasil, 7 puntos, al igual que el equipo brasileño, que quedó en el tercer lugar. Venezuela es cuarta, tiene 7 puntos. En el quinto lugar está Colombia con 6. Sexto, Ecuador con 4, al igual que Paraguay. Por la diferencia de goles, Ecuador está en ese sexto lugar, que lo lleva a la clasificación directa si hoy terminan las eliminatorias. Séptimo, Paraguay, para jugar repechaje con 4 unidades, al igual que Chile. Por la diferencia de goles, mejor Paraguay. Perú tiene 1 punto y sin puntos Bolivia. Es lo que tiene que ver con la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, recordando que nuestro próximo partido es el 16 de noviembre, enfrentando a Chile en Santiago. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi de Bresiner, sabrosísimos. Es una salchicha especial, elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos. Simplemente deliciosos productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participás del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana, y promoción válida hasta este 18 de octubre. Se postergó para el viernes la audiencia de los hermanos Pérez Hoyos, caso Marcelo Pecci, por falta de buena conexión de internet. Bueno, Daniel Garnero al aire, y ya seguimos hablando de la selección y las eliminatorias. Daniel Garnero, técnico de la Selección Nacional, y también Matías Espinosa. El equipo que propuso, que intentó, que fue a buscar el resultado, que se le fue negando, que tuvo muchos contratiempos, lamentablemente.
y obtuvo el premio merecido y que fue a buscar. Pregunta ahora para Matías. Y fue tan sufrido como nosotros vimos fuera del campo de juego lo que ustedes vivieron dentro, que es otra visión totalmente diferente. Bueno, la verdad que era una victoria que necesitábamos. Dentro del campo se dio, o sea, desde mi punto de vista fuimos muy superiores en ambos tiempos. Creamos muchas situaciones, nos faltó esa puntada final, como se dice, pero bueno, estamos muy contentos por la victoria y esperemos que sea el primero de muchos. Después de mucho, el pueblo paraguayo está contento. ¿Considera que la selección en sí le cuesta contra rivales que se cierran bien atrás? Por ejemplo, si bien usted no dirigió cuando eso, pero hablando de los jugadores en general, el partido contra Perú y el partido contra Bolivia. Y la reducción de espacio es algo que hacen algunos equipos y genera sus dificultades. Pero bueno, creo que hoy buscamos alternativas, generamos varias situaciones claras y me parece que ante esa dificultad el equipo reaccionó bien, no tuvo ningún contratiempo. En las pérdidas ocasionales las recuperábamos enseguida, el rival no nos generó una situación, no pateó un tiro al arco. Eso habla muy bien del equilibrio del equipo, sobre todo cuando tenés que ir a buscar y el rival se te cierra mucho. Felicitaciones antes que nada por la victoria tan esperada. Quería preguntarle su balance sobre el rendimiento de Kaku en cuanto a las conexiones. Y hablo precisamente de la conexión con Sosa y con Almirón. ¿Cuánto crees que le dio de fructífero eso a Paraguay? Y sí, Kaku en esa circulación de balón que intentamos es el jugador que puede tener mucha más claridad en el último pase. Hoy nos costó por momento encontrarlo, pero las veces que se asoció y estuvo cerca de esa elaboración generó varias situaciones. Obviamente que nos falta mucho trabajo, esto sé que a ustedes no les interesa mucho, pero se necesita tiempo para coordinar, para ponernos más de acuerdo, y en eso el balance de Cabo es excelente, la predisposición, las ganas, la entrega de todo el plantel a estas modificaciones que estamos queriendo implementar, y la verdad que estoy muy contento porque se intentó hacer un montón de cosas que tuvimos muy poco tiempo para trabajarlas, pero que el grupo las va asimilando y eso me deja muy tranquilo. Mati, desde afuera se sintió un poco esa ansiedad de que no salían o no llegaban los goles, llegaban y eran anulados. ¿Cuál era el diálogo interno entre ustedes para poder sobrellevar eso y que no lo superen anímicamente? Sí, la verdad que se manejó bastante bien dentro del campo eso, hablando ahí con los compañeros. Estábamos muy tranquilos, sabíamos que el gol iba a llegar tarde o temprano, lo fuimos a buscar desde el principio, como te dije, faltó esa puntada final en algunas ocasiones, pero bueno, como dijo el profe, eso vamos a ir trabajando y vamos a ir corrigiendo los errores que tuvimos y también fortalecer lo que hicimos bien. Daniel, dentro de las variantes tácticas que presentaste a lo largo de este Congo, ¿con cuál de los esquemas quedaste más conforme? Y si no te pareció que el equipo se sintió un poco más cómodo jugando con dos puntas, o puede ser una sensación porque justo entró el gol en ese tramo del partido. ¿Te gusta jugar con dos nuevas, bueno? Sí, por mí sí, pero te digo. Yo creo que en el primer tiempo hicimos muy bien las cosas, generamos muchas situaciones. Nos faltó un poquito de efectividad en la terminación, así que las variantes, a mí me gusta que el equipo se adapte a distintas circunstancias. En el segundo tiempo creía que el juego estaba más por los costados y nos estaba faltando gente para ocupar lugares en el área, entonces por eso la modificación y bueno, la versatilidad que tiene el poder tener un plantel tan amplio y a gusto de uno, tener los jugadores con las características como para poder buscar distintas cosas es genial, y eso nos pasó, jugamos de una manera y jugamos muy bien, no pudimos hacer el gol nada más, no nos llegó el rival, controlamos, dominamos el juego, triangulamos muy bien, nos faltó esa efectividad. En el segundo fuimos quizá un poquito más directos, y ahí sí necesitábamos otro centro delantero, y eso hizo que las veces que lleguemos por los costados terminamos muy bien la jugada y nos dio un gol para el triunfo.
Daniel, decía usted que necesita mayor tiempo. Me parece que a todos nos interesa que usted tenga ese tiempo. ¿Cree que con ese tiempo puede lograr levantar el rendimiento? Esta selección no llegó a su techo por ahora, Daniel. No tengo duda que no. Hay jugadores que están muy sobreexigidos, vienen con mochilas muy cargadas, tenemos que lavarle la cabeza un poco y se van a soltar más y van a ser mucho mejores jugadores de lo que son. Yo no tengo duda de eso. Hay una exigencia entendible del ambiente, pero con tranquilidad. Obviamente los resultados también ayudan. Ojalá terminando el próximo combo estemos todos mucho más contentos, donde esos futbolistas estén mejor aún, todos los demás estén todos listos y preparados y que se vea una idea clara de juego. Yo creo que si nosotros logramos eso, vamos a obtener los resultados que todos queremos. Matías, normalmente el protagonista, en este caso de tu caso, uno se analiza estos dos partidos. ¿Te parece que la selección ganó un lateral contigo? ¿Con tu rendimiento? Yo trabajo en mi club para estar acá en la selección, ¿verdad? Cada jugador hace eso. Ahora que me esté tocando, de que tenga esta oportunidad, trato de aprovecharla al 100. Si el profe Dani considera que debo estar otra vez, bueno, bienvenido. Así que, como te dije, voy a seguir trabajando, esforzándome, y si me toca estar otra vez o al que le toque estar, bueno, que sea lo mejor para la selección. Para vos aprovechó la oportunidad. Para vos, ¿la aprovechó con esto? Es mi lateral, es mi equipo juega. Muy bien, gracias. Primeramente, profesor, consultarle, de los tres que salieron lamentablemente lesionados, ¿cuáles de ellos revisten de mayor gravedad? Lo de Ramón, lo vimos caminar al menos rengueando, eso nota que aparentemente no es tan grave, pero lo de Beto, lo de Tito, ¿qué puedes mencionar? No tengo los diagnósticos de los médicos, pero es como decís vos, lo de Ramón fue un entorsis muy fuerte, pero se fue caminando. Rengo, pero caminando. Tito y Beto están en otra situación. Ojalá mañana seguramente se harán estudios, pero el panorama de ellos dos no es tan bueno. Gracias. Matías, el hecho de conocerlo justamente al propio Daniel Garnero, porque fue tu técnico en Libertad, ¿eso hizo que te sintieras mucho más cómodo al jugar en esa banda izquierda y también captar la idea de juego de lo que él quiere plasmar justamente en esta selección? Sí, la verdad que sí, facilita bastante eso. Lo conozco muy bien al profe, él también a mí, así que eso facilita mucho el trabajo de uno. También, como mis compañeros me recibieron acá, trataron de guiarme siempre, hablarme, así que eso facilita bastante el trabajo de uno y hace que la adaptación sea más fácil. Profe, la implicancia de ganar en el contexto que vivíamos, honestamente quería preguntarte sobre eso y no encontraba las palabras exactas. Creo que te referiste a la mochila pesada que tienen los jugadores, le cargamos más porque pensamos que pueden, entonces lo exigimos. La implicancia de ganar en ese contexto, ¿qué importancia tiene para nuestra selección? Después quiero ir para Matías. Muchísima. Era la palabra que se le cruzaba por la cabeza a todos, lo que todos decían: hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar como sea. Soy un poco, no me gusta mucho escuchar esa como sea. ¿Qué es como sea? Esto es el huevo y la gallina. Tenés que ganar intentando jugar. Si vos intentás jugar vas a tener más chance de ganar. Tenés que ponerte de acuerdo, tenés que sincronizar movimientos. Eso lleva tiempo y la verdad que me estoy adaptando yo también a esta nueva metodología de trabajo, que en muy poco tiempo queremos hacer un montón de cosas y muchas veces mucha información no es buena, entonces tenemos que filtrar. Vamos yendo de a poco, estamos muy contentos, muy conformes con lo hecho en este combo, como en poco tiempo estamos viendo un funcionamiento y eso me deja muy tranquilo. Matías, te tocó jugar ambos partidos. ¿Cómo evaluás lo que para vos fue un primer combo de eliminatorias? Sin duda que son partidos exigentes no solo desde lo físico, sino también por lo mental, por lo que justamente hablábamos recién y por el contexto en sí de que en cada fecha se termina jugando mucho y uno termina mirando después de cada partido cómo quedan las selecciones para nada más y nada menos que ir o no al Mundial. Sí, bueno, gracias por el elogio. Bueno,
uno en cada club juega sus partidos cada 3 días. Ahora el campeonato local nos está exigiendo bastante. Bueno, nosotros venimos a la selección y estamos predispuestos y estamos trabajando para estar al 100, para que el profe Dani elija quién deba estar y quién no. Así que es vamos a decirle, tenemos que estar preparados, básicamente cada jugador tiene que estar preparado para eso, para estar al 100 acá y para que el profe Dani elija quién debe estar y quién no. Hablaste del cómo, y creo que ese primer tiempo uno tal vez se va algo frustrado por las ocasiones de gol, por las maneras que llegaron, porque Paraguay llegó bien por los costados, llegó bien por el centro. En algún momento dado pensaste, algo está pasando acá porque no entraba el gol, venían las situaciones increíbles que estaban teniendo dentro del partido y la manera que terminaste, me imagino que uno se va y piensa en el vestuario, qué cosas pasamos, uno puede llegar a decirlo. Sí, la verdad que la bronca de que el equipo estaba controlando y dominando al rival, le estaba generando, y no tener esa efectividad final no nos dio la tranquilidad de poder jugar de otra manera. Y después, como lamentablemente nos tocó terminar el juego, si bien en ningún momento el rival nos inquietó, nos generó situaciones, el resultado corto, con un jugador menos, con alguna inconveniente que tampoco estaban al 100 en el tramo final, terminamos como padeciendo el final del juego, lamentablemente sin necesidad, porque el partido que hizo hoy Paraguay fue muy bueno, pero no pudo ampliar el marcador, y eso lo dejó al resultado y al rival vivo, y hasta último momento uno termina sufriendo. Matías, hablando de sociedades futbolísticas, creo que se armó bien ese costado izquierdo, tal vez fue el lugar donde más insistió Paraguay, que le dio muchos resultados positivos, Matías. Sí, creo que con Ramón en el primer tiempo nos entendimos bastante bien, tratamos de aprovechar el movimiento de cada uno, si él se mete trato de aprovechar el espacio que él deja, si el marcador sale conmigo, él aprovecha el espacio, así que en el segundo tiempo entró Tito, o sea, Tito estaba ahí, yo también lo conozco bastante, Libertad, tratamos de aprovechar los movimientos de cada uno, tratamos de ver eso, así que, como te digo, facilita bastante el juego de cada uno eso. La consulta para vos, profe, bueno, ya con el triunfo importante que conseguimos esta noche ante Bolivia, a pesar que haya sido un resultado mínimo, y teniendo en cuenta que Chile, un poco antes del partido ante Paraguay, perdió por 3-0, digo Chile porque es nuestro próximo rival en Santiago, ¿qué tenemos que mejorar futbolísticamente para aprovechar justamente este mal momento de Chile y conseguir los 3 puntos de visitantes? Tenemos que seguir creciendo, creo que hoy dimos un paso muy bueno hacia una idea clara. Nosotros ganamos, perdieron, obviamente que los estados de ánimo también juegan, pero tenemos que seguir creciendo. La verdad que me pareció que hicimos un partido muy inteligente, muy interesante. Lamentablemente, al no poder ampliar el marcador, quedó muy apretado, con los jugadores menos, con algunos lesionados. El final quedó medio que asustaba, pero realmente no tuvimos ningún sobresalto, así que tenemos que seguir creciendo. Preguntarte, profe, por las duplas, tanto la saga central como en el medio campo. En el medio campo, por ejemplo, con Álvaro Campuzano, un jugador que tal vez no luce mucho por el juego con balón, pero que, dicho de manera coloquial, no pierde nunca ese medio campo. Preguntarte por cómo viste los rendimientos tanto de la saga central Gustavo Gómez Alderete, en el medio campo Villasanti Campuzano, y en el caso puntual de Adam Barreiro también, cómo lo viste adaptándose a la selección. A mí me gusta mucho hablar del equipo. Sinceramente vi un equipo con una idea, ir yendo a buscar el partido del primer minuto, haciendo participar mucho a los centrales, también participan mucho los volantes de contención. El rival en ningún momento nos trajo ningún inconveniente, eso significa que la contención ante una pérdida fue buena. Si llegaban a pasar esa instancia de zona media y quedaban contra los centrales, en ningún momento patearon al arco, así que estoy más que conforme que el equipo generó, buscó, se defendió con la pelota, y cuando la perdió ocasionalmente no tuvo ningún contratiempo, así que para mí en ese sentido fue un partido muy bueno.
Matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas. 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore es de Fortín, rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conocemos en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Bueno, vamos con el 1 por 1. Coronel en el arco. No atajó ninguno. No le llegaron, pero sigue dejando dudas en ciertos aspectos. Hubo una pelota cruzada de Bolivia que no le llegó a nadie en el primer tiempo. El tiro libre que te había comentado. ¿Sabes qué me asustó? Que casi con sus 2 metros él estaba debajo del arco cuando cruza la pelota frente a él. Estaba debajo del arco, o sea, él no sale, hay ese... yo lo que veo es que no habla. Y no habla tampoco, eso todavía peor. Justamente el viernes pasado, ¿te acuerdas, Ariel, que hablábamos del tema? Inclusive le llamamos al mono Tabarelli y él habló de eso, que tiene que saber caminar mejor su arco, no anticipa, no habla, no le sacuda a los defensores. Yo creo que todavía no se ganó el arco. O sea, deja duda. Porque una cosa lleva a la otra si hablamos del significado del verbo. No transmite. No. O sea, y es un puesto que independientemente, porque a ver, en Buenos Aires atajó mucho, más allá que también en la primera que le patearon entró un disparo de mucha exigencia, o sea, y se parte la base que él no tiene lo que le gusta a Garnero, que es el juego de pie. Claro. Se supone que deberías compensar con lo otro. Entonces, y en lo otro tampoco es que mostró. Por eso creo que todavía no, o sea, es para que se ilusione Kili, que se ilusione Espínola, porque me parece que todavía no está cerrado el arco. Hasta Anthony, ¿verdad? En ese tema del juego con los pies, una pelota que le da, creo que fue Alderete, va picando la pelota y él para y estaba lejos del boliviano, pero cuando él se acomoda para volver a patear, el boliviano estaba muy cerca ya. Eso demostró un poco que tiene limitaciones con los pies a la hora de bajar la pelota y conectar con el resto, ¿verdad? En la salida del equipo. Espínola. Mal. En ataque mal, se equivocaba muchísimo. Me hizo recordar al Espínola que tenía esos pasajes de malos rendimientos en Cerro, en donde inclusive jugaba fácil que uno creía que podría resolver de alguna manera en el primer tiempo, se equivocó muchísimo. Demasiadas dudas. A mí me parece que le costó también leer un poco el juego desde ese empuje que tiene que tener en lateral. Viste que el rival se cerraba y Beto como que no se mostraba mucho a la hora de decir, acá estoy, pasame, abrimos la cancha, le ganar faltó la espalda mucho. de los rivales. Sí, vos sabés que a Beto le termina ocurriendo lo que uno pudo suponer que podría pasarle o pudo haberle pasado a Espinosa. Pues Beto tiene más rodaje en la selección. O sea, Beto era el jugador de Berizzo en el 20, en el 21. Él hasta pateó el penal contra Perú en la Copa América de Brasil. Y lo que marcaba Ariel, o sea, se lo notaba ansioso. Hay una pelota que entrega muy mal al Mirón, que casi le pega al de Albirroja VIP y no a su compañero de Newcastle. Vos citabas lo ofensivo. En la parte defensiva, él cometió 3 faltas. Es más, él comete la falta de la cual estamos hablando de que no salió o no habló Coronel. Y después entró en la trifulca. Yo creo que allí entró para que le echen al boliviano. Pero uno decía, mira que si con la falta de timing está llegando tarde y comete falta y ya está amonestado, yo pensé que lo sacaba en el inicio del segundo tiempo. Mira que arrancó bien.
él tiene un disparo. Que sacó el arquero. Ese era el Espínola que uno quería en el primer tiempo. Claro, pero ahí entró en sintonía con el equipo en cuanto a rebeldía. Ahí sí estuvo bien con ese remate, casi hizo un golazo. Vamos por los centrales. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante. Con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Gómez Portillo. Para mí cumplió bien, dentro de las exigencias, porque tampoco es que hubo jugada mano a mano, pared, no debería dinámica. ser más agresivo en ataque, las pelotas paradas. Ahí lo que esperamos más, porque cada vez que juega contra equipo paraguayo marca un gol, por ejemplo. Ese es el tema. ¿Cuántas veces se lo buscó a él? No, pues el Palmeiras mismo contra otros rivales. Pero a nosotros cualquier equipo nos salta vacuna. como un caballo, ¿será? Pero bien, cumplió acá bien. parece un pony. Cumplió bien. No, en serio lo digo. No, pero yo le respeto y le quiero muchísimo a Gómez pero Portillo, yo creo un que abrazo. Pero yo creo que él debería de asumir más yo creo que ayer protagonismo en la pelota parada. Yo creo que ayer en las paradas lo utilizaron como señuelo. Para que Alderete, sí, claro, porque al revés tiene que ser. Gómez salta muy bien, será. No, es que yo creo que los bolivianos le habrán dedicado más atención a Gustavo y no tanto al otro central, porque hasta Alderete cuántas veces jugó, ¿verdad? Pero yo creo que lo utilizaron para eso. Contra Chile, por ejemplo, a mí me encantaría que él asuma eso. Y ojalá que sí. Porque Chile tiene problemas con la pelota parada. Sí, es eso. Sí. Alderete. Yo creo que hace 10 días cuando acá postulaba que Omar tenía que ser inclusive titular contra Argentina en Buenos Aires, era esto. O sea, él, aquella vez cuando rememorábamos el 0-0 contra Uruguay en el Centenario, la única duda era si mantiene en el fútbol español, porque el fútbol español es más competitivo que el fútbol ruso, donde está Fabián, donde está Junior, y yo creo que ayer es la confirmación de que es un jugador de selección, es un jugador que además le da eso que le gusta al seleccionador, y él sí tuvo esa agresividad en ambas áreas. Hizo la Barbosa. Es cuando que le veía sacar larga y llegar a la pelota de destino. Se destacó como un hombre de empuje del equipo cuando el rival se cerraba para conectar el juego por la izquierda con Espinosa, que fue un sector muy bueno para nosotros, que dejó muy buenas sensaciones, y Alderete fue partícipe de muchas jugadas iniciadas desde los pies de él. Yo lo que espero es que, y mira que soy de entender mucho cuando los técnicos te dicen, no, pero este es un partido que todos los partidos son... Para mí Alderete se ganó titularidad para el próximo combo. Hablando de centrales, Carlos Gamarra, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Bruno, ¿cómo te va? Bien. Escuchar un poco tu opinión. ¿Cómo lo viste a Paraguay ayer? Es muy difícil de darle un análisis muy profundo, porque jugamos con un equipo que a mí me parece que está muy caída, que la boliviana vino solamente a defenderse, y nos costó bastante llegar a ese gol. Falta un poco me parece falta un poco de tranquilidad, tener esa confianza, pero mejoramos. Lo importante era ganar. Yo creo que con esto tiene que venir la confianza para los partidos que se vienen. Carlos, recuerdo que una vez cuando charlábamos el año pasado, en la otra eliminatoria, vos también postulaba a Alderete. Acá estamos resaltando que cumplió bien y que más que nunca tiene que ser titular, ¿no? Sí, yo siempre le tuve en mi equipo, ¿verdad? Es que un central tenía que jugar del lado izquierdo, era Alderete, porque tiene buen pie, buen tamaño, buen físico, y creo que ayer mostró bastante solidez. Y además fue el que más articuló, me parece a mí, la conexión entre el atacante y el defensor. Teníamos mejor salida del lado izquierdo que del lado derecho, ¿no? La victoria era imperativa, Carlos, ¿no? Porque uno, en mi caso, Ariel de Saluda, lo noté mucha tensión, mucha carga negativa. Se notaba que había mucha frustración cuando los jugadores resolvían mal. Había una situación de gol desperdiciada, un pase mal entregado. Parecía que
anímicamente estaba afectado el equipo porque no salían las cosas, y por más que intentaban, trabajaba más esa cuestión de que no salía. Sí, yo creo que sí, yo creo que tienen bastante eso metido en la cabeza, y realmente es para sentir un poco la presión, porque van varios partidos, o sea, este sería el cuarto partido ya el segundo combo, ¿verdad? Y si no se conseguía la victoria contra Bolivia, ellos sabían que la gente de por sí por la calle ya no muestra mucho entusiasmo, y si ayer no se conseguía un triunfo iba a ser una fatalidad para nuestro fútbol, para la gente que le gusta el fútbol, y por eso yo creo que hay mucha presión en esos pequeños detalles, porque ayer creo que nos faltó a nosotros un poco de tranquilidad, y principalmente en el último pase que siempre es fundamental en el fútbol, servirle bien al atacante para que pueda definir. Eso nos faltó nuevamente, principalmente al comienzo del partido. ¿Qué pensás de jugar con dos delanteros? Y si vamos a jugar con esos jugadores que son media punta y son rápidos, tanto Ramón como lo hacía Miki de un lado, hay que tener un grandote ahí adelante, hay que jugar con dos atacantes, principalmente jugando en casa, y si la necesidad de ganar es imperiosa, o prácticamente tiene que ser una obligación ganar en casa, hay que jugar con dos atacantes, porque tenemos atacantes. Ayer nos mostró los dos que comenzaron jugando, principalmente jugaban más de media punta, ¿verdad? Ramón y el otro atacante jugaban más de media punta, y cuando también Vareiro, ¿verdad? Que mostró que trabaja muy bien, que se esmera, que se esfuerza, y necesita un acompañante más para que pueda mostrar. Ayer cuando entraron los dos, la primera pelota le tocó a Ábalos, ya hizo el gol, pena fue de mano, ¿verdad? Y después Tony la misma cosa. O sea, son gente que son de área y necesita que le llegue el balón. Yo estoy muy de acuerdo que se juegue con dos atacantes. Desde el punto de vista del liderazgo, Carlos, porque hablaste del tema de tener un poco más de tranquilidad, ese último pase, ¿crees que Gómez u otros jugadores, como el caso de Almirón, pueden un poco marcar el camino del equipo desde el liderazgo, o lo ves distante con respecto a otras selecciones en donde vos mismo fuiste un líder muy importante para el equipo? Yo creo que este es el momento para que vos muestres realmente que sos un líder, cuando las cosas, como se dice, las papas queman, es el momento en donde tanto Gustavo como Almirón tienen que ponerse la mochila. Son ellos los que tienen que sacar esto adelante, porque son jugadores que marcan la diferencia jugando afuera, y me parece que la responsabilidad mucho más viene encima de ellos, en la espalda de ellos, que de cualquier otro jugador. Falta un poco de eso, pero seguramente van a recuperar con los triunfos. Con ese triunfo creo que va a ayudar muchísimo también en la autoestima al grupo mismo. Carlos, ¿qué sensación te transmite el arquero Carlos Coronel? Y no le dimos todavía que lo pueden demasiado, ¿verdad? Porque ayer se pasó, creo que igual que yo, mirando el partido. Argentina, contra Argentina, ¿cómo lo viste? Ahí más o menos lo dijeron. Sí, ahí lo dijeron más o menos, y a mí me parece que es un buen arquero, un arquero que da cierta tranquilidad, porque su forma mismo su estilo parece muy calmo, y para mí es un golero que va a servir mucho a la hora que se lo exija, va a demostrar realmente que es un buen arquero. Gracias, Carlos, por atendernos. Un fuerte abrazo. Abrazo, Donald. Adiós. Carlos Gamarra, exjugador de la selección paraguaya. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para
todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya lo estás para hacer fila para entrar a un boliche. ¿Estás para una Pilsen Extra? Cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Matías Espinosa. Lo mejor que le ha pasado a esta corta era de Garnero en cuanto a jugadores por utilizar o por apostar, más allá del conocimiento, me parece que el mismo jugador no desaprovechó este momento. Desde la pisadita esa contra Argentina en el comienzo del partido, ayer en el arranque del partido, en pelota de movimiento, él ya mete una pelota cruzada, mostrando que arrancaba bien los partidos y que estaba con confianza. Y me parece que fue un arma vital para que Paraguay pueda ganar el partido ayer desde sus proyecciones y esa capacidad que tiene para ir al ataque y cruza muy bien. No le asustaron estos partidos, no le pesó la camiseta y me parece que ha ganado un jugador, Daniel Garnero, para la selección. Encontramos el lateral izquierdo. Así es, ya. Para mí sí. No, yo creo, yo quiero esperar, pero lo mismo que dije de Alderete, pero Alderete tiene una trayectoria que soporta un poco eso de que él debe ser. Pero mira, con Argentina Dani es una buena muestra donde él no se achicó. Se achicó. Pero si no estaba el partido de Argentina, yo esperaría un poco más, pero al haber un combo. Por eso hablé de esos matices que hacen que un jugador gane confianza, porque él empezó el partido con Argentina, hace una pisadita y es como que dice, mira, está bien, fuera de lo canchero que puede hacer un jugador de fútbol, pero eso te demuestra un poco la confianza, ¿verdad? Te transmite que está confiado. A ver, él ha ganado titularidad para Chile. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el término Ariel, así ya tenemos el famoso, aunque juegue mal. Yo cuando digo, encontramos a un arquero, a un zaguero. Pero ¿quién, por ejemplo, está detrás de él? O sea, que ¿sabe por qué yo digo así? Se le va a pelear. ¿Sabe por qué yo digo así? Porque hace cuánto estábamos con Rivero, no, al final. Arzamendia ya sabemos. Y es como que estábamos... Rivero perdió la... Ni allá, ni en Talleres. Es como que estábamos en la búsqueda de un lateral y aparece uno que cumplió muy bien, que satisfizo la expectativa, jugando en un partido contra los campeones del mundo y jugando de local donde fue clave con las pelotas cruzadas, como él dijo, y marcando esa presencia o diferencia en ataque que no tenemos, porque Junior Alonso era nuestro lateral en los últimos tiempos. Por eso nomás yo digo. No, claro, pero acuérdate que el del primer combo, Blas Rivero y Junior Alonso fueron laterales. O sea, y Matías jugó los dos partidos, uno como carrilero, el otro como lateral, cumplió. Y yo creo que él se ha ganado el derecho a ser el titular en Chile. Yo quiero diferenciar nomás con lo de Alderete, porque Alderete dije, él tiene que ser para el combo. Porque, Alderete ya hasta entra en esa categoría donde ojalá que no se enoje, porque mira que él hace todo bien y no lo están usando. Matías es el caso del que aprovechó el momento y se ha ganado ese puesto, pero yo todavía lo colocaría a corto plazo. O sea, él hace por la izquierda lo que nadie hizo por la derecha. Claro, jugar en la selección significa momentos, Dani, porque uno no sabe, para el próximo combo perfecto, Matías Espinosa, ahora no sabemos qué va a pasar en septiembre del año que viene, ¿verdad? Entonces, por ahora estamos teniendo un jugador que aprovechó sus oportunidades y se ha ganado el puesto, al menos para lo que se viene próximamente, ¿verdad? Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Y Ropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Y Ropar es calidad. Y Ropar es Paraguay. Y Ropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Vamos por el medio campo. Sí. Villa Santi.
Todo terreno. Mejor el segundo tiempo que el primero, pero yo creo que vuelve a confirmar que es el dueño de esa línea. Es más, yo te quiero decir que para mí es el líder en el juego del equipo. Es el líder desde el empuje, desde lo que transmite, la seguridad en los pases, en mostrar el camino. Acá vamos a ir, acá voy a descargar. En la jugada del gol, él entiende perfectamente lo que había que hacer. Espinosa se contagia de eso, por eso gana casi la línea final para meter el centro. Y Villasanti confirma que es uno de los mejores volantes de Sudamérica y de estas eliminatorias. Por algo en Brasil lo destacan tanto y creo lo destacan demasiado, y me parece que tiene poco tiempo de vida en Brasil desde el punto de vista que creo que ya viene el salto europeo para el jugador más regular que tenemos en los últimos tiempos en la selección. Estaba siempre casi cerca del área rival, llegando permanentemente con la conducción, como decía, empujando al equipo, elaborando, llegando, y por supuesto el juego físico también para el quite, la agresividad para ir a todas las pelotas. Cacu Romero. Y es un jugador exquisito, un jugador que entiende el juego de asistencia, de filtrar pases, pero que va perdiendo calidad a medida que transcurren los minutos, que fue lo que le pasó ayer en el segundo tiempo. Pero interpretó bien lo que le pidió Garnero en ese primer tiempo, donde puso pases al vacío, donde siempre se mostró, quiso ser el conductor natural, pero después se fue desgastando. El juego para él, inclusive, más allá de que Costas también entendió rápidamente el partido y lo encimó con uno de los hombres que lo seguía de alguna u otra manera en esa zona donde podía influir en el juego. Pero es el jugador que tiene que jugar cuando somos locales, para darle ideas, para organizar el juego del equipo y habilitar a los compañeros. Yo creo que es eso, o sea, ¿viste cuando alguien es convocado por todos los técnicos? Y dices, no, pero ¿por qué será? Y la respuesta es tan sencilla como poco convincente para la opinión pública. No, que entrena bien, porque es algo que no se ve. Y lo de la titularidad de Kaku, que no suele ser frecuente, y recordemos que él, ya que tanto hablamos, mira un poco en qué liga está y cuál es la expectativa. ¿Por qué Gustavo no puede hacer lo de Palmeiras? ¿Por qué Almirón no es lo...? Y bueno, él juega en una liga donde el nivel o el ritmo es bastante bajo, ya que tanto se le pega a la Major League Soccer. Él está en una liga más baja en ese sentido. Y yo creo que son pocos los partidos donde él va a ser titular, por todo lo que marcamos y por todo lo que vimos ayer también. Pero va a depender de la audacia del técnico. Vos dijiste de los partidos de local. Capaz entienden algún partido. ¿Por qué no? Pues en Santiago Berizzo juega de esta forma, entonces va a haber espacio para que él pueda ser el que filtre ese pase que no tiene otro volante nacional y que pueda dañar. Pero yo creo que sale la radiografía de lo que es Kaku. Recordemos, ayer él sale y no es que Paraguay pierde calidad en el pase filtrado porque el partido no pedía eso. La primera jugada después de la salida de Kaku es el gol de Ábalos, donde Almirón hace la de Kaku, pero ya un pase mucho más largo y frontal para el delantero de Argentina, que por un accidente no fue gol, porque no es que esa mano le acomoda lo que sin ese contacto no lo hubiera generado, porque hubiese quedado nomás flotando el balón y él daba un paso atrás porque el boliviano ya se había tirado. Ayer también Dani creo que colaboró para el trabajo de Kaku, para que esos pases filtrados que él detecta muy bien y encuentra el hueco para meter entre esa línea de 3 de Bolivia o de 5 los movimientos que le hicieron los extremos y el punta, sí, porque también depende mucho de eso. Claro. Por eso él ayer de alguna manera brilló cuando metió los pases filtrados. El problema con él es que cuando tenés la pelota es un jugador muy importante para todo eso que ya hablaban, pero cuando jugás de visitante, él hasta sombra te puede hacer, ¿verdad? Pero si va a ser un partido dividido, ahí es como que él pierde fuerza desde el punto de vista de que no contiene, no marca mucho. Es lo que le pasa a los talentosos. Entonces ayer enrudaba la estadística y después los compañeros también. Los últimos 2 partidos donde Kaku había sido titular en las eliminatorias pasadas fueron contra Venezuela acá de local y en La Paz. O sea, te da la radiografía de qué tipo de partidos. Nunca lo ves ahí contra Colombia, contra Chile, contra Ecuador. ¿Vos querés tener un equipo combativo? Él no es ese hombre. Pero sí, cuando vas a tener la pelota y querés buscar espacio, filtrar pases entre líneas, triangulaciones, ese es Kaku Romero Gamarra.
Almirón. Espera, falta te faltó Campuzano, hablando de Ah, combativo. perdón, hablando el otro volante, Álvaro Campuzano. Yo creo que cumplió. Yo tengo conceptos muy similares a lo que dije de Matías Espinosa con Campuzano. Mira que Campuzano entra, él había sido convocado en el combo anterior, pero lo llevaron de paseo, como lo habían llevado en este momento a Mateo Gamarra y a Santiago Arzamendia. Y se sabe que se bajó Cuba, se bajó Richard, no estaba Diego Gómez. Y ayer me gustó más el segundo tiempo porque eso que todo técnico... No es muy notorio el... Dani, no sé cómo te voy a decir, pero parece esos jugadores invisibles. Pero es que el partido de ayer daba para que él no sea tan notorio. Pero contra Argentina es la misma cosa. No, contra Argentina por una cuestión de calidad del rival, ¿verdad? O sea, no sé cómo te voy a decir. A mí pues me gustan esos volantes... Vos querés, o sea, a vos te gustan más los Villasanti que Campuzano, o sea, el todoterreno. Carlos Humberto Paredes me gusta. Y bueno, eso que vos me preguntabas, el box to box, o sea, el tipo que pisa, el tipo que llega, Cachorro en Olimpia, Villasanti. Campuzano en realidad es mitad volante y mitad líbero para, valga la redundancia, liberar a los dos centrales. ¿Por qué Alderete tuvo tanta salida clara? Porque él tenía la certeza de que Campuzano le hacía la espalda. Entonces, ese trabajo lo hizo bien. Cuando yo te digo que los técnicos le tiran un libreto, un guión a sus jugadores, pero ningún técnico, salvo que le haga lo inversamente proporcional u opuesto, se va a enojar cuando el jugador detecta qué le pide el juego. En el primer tiempo, él creo que todavía estaba con esto de ese, hay que ser cauteloso. En el segundo tiempo, cuando ya empezaba a ganarnos la ansiedad, él también se anima. O sea, muestra lo que cuando en Libertad también hace, cuando el partido se le cierra y tiene que soltarse. No es su fuerte, pero a mí me gustó que en el segundo tiempo él me echó más. O sea, no es que se quedó nomás, sino que también fue un tipo que cumplió y va a generar un lindo dilema. Sentido de equilibrio no deslumbró, no brilló, pero hizo un partido correcto. Pero no es de vista de lo volante táctico, que ¿verdad? brilla, no es un volante que a lo Claro, mejor se pero- anima, pero no, estéticamente no es que te va a romper los ojos cuando va al ataque, pero del sentido del equilibrio que transmite y otorga al medio de la selección. Porque Villasanti también se siente liberado para irse porque sabe que tiene ahí cuidándole la espalda a Campuzano, y es un jugador agresivo, de buen porte, en cuanto a físico, y que mete muy bien y tiene, para mi gusto, tiene ubicación para el quite. Al comienzo del partido le atendió a Henry Vaca. Y viste ese famoso, cuando el árbitro te diga, no, yo no sabía, pero medio que sabes qué es lo que puede ocurrir. Mira que del topo nosotros no tenemos un jugador de ese porte, porque tácticamente Cuba es el que cumple eso, pero tiene una estatura más baja y te genera otras sensaciones. Cuando hablo del tema de la inteligencia, vos dirás, Campuzano es volante y Alderete es defensor, pero Alderete tiene mejor panorama y mayor técnica por el perfil. Entonces ahí lo inteligente es que Campuzano te juegue de defensor y que libere al Alderete para que vaya de volante. Eso, por ejemplo, hizo bien. O sea, en ningún momento se sintió que haya existido falta de coordinación. Yo lo del primer tiempo decía, ya era mucha cautela, pero yo creo que cumplió y le va a generar un dilema ahora cuando estén sanos, especialmente Cubas, Richard, la presencia de Claro, Campuzano. a su favor para el futuro de Campuzano es que él es uno de los nuevos, entre comillas, de este equipo muy presionado para ganar ayer, ¿verdad? Y en ese sentido él no se amilanó, no fue un jugador que se escondió ni que fue superado por el ambiente o la ansiedad del equipo. En ese sentido me parece que sí estuvo mentalmente muy fuerte para manejarse en un partido en donde iba a ser incómodo todo y iba a pesar también el encuentro. Y terminó haciendo un partido más que correcto, me parece, para mirar el futuro también de un jugador nuevo, entre comillas, que se ha ganado la selección. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de
Revotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Revotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Almirón. Ayer cumplió. Está bien que use ese verbo, pero uno espera Esto es más. del Newcastle, ¿verdad? Pero mira que le jugó mala pasada, después marcó un golazo, definió como si fuera que tenía la remera de la camiseta de Newcastle, pero justo se da el upside milimétrico de Adam, ¿verdad? Sí. Eso que tanto pedimos de él, no que sea el líder del equipo y pida todas las pelotas, sino que cuando juguemos en ofensiva, él incida en el juego positivamente. Y creo que ayer, en ese sentido, él se destacó. Sin ser el mejor jugador de la cancha, hubo momentos en donde esa sociedad, eso de picar desde la derecha, entender el juego y buscarle también extender el juego a Ramón Sosa, esa pelota que él gana sobre la izquierda, es una muy buena jugada de entendimiento, más allá que no saca el centro más rápidamente. Almirón como que dudó, pero me parece que ayer dentro del juego él fue protagonista de buscar siempre el arco rival, proyectando, apoyándose en un compañero, no en una jugada individual. Pero sí, desde la entrega no hay ningún punto para reclamarle a Almirón. Eso último que decís demuestra que cuando se habla de que los jugadores no sienten, no ven o viven en una coraza, no. Y la famosa entrevista de Almirón en el proceso anterior demuestra que ellos están cargados, ellos, quieras o no, tienen el estigma de las eliminatorias pasadas, más de una. Porque cuando Ariel decía lo de cumplir, sí, pero también paralelamente él es el jugador más importante que tiene la selección a nivel internacional. Es el jugador al que los técnicos rivales le miran una vez más. Entonces uno siempre espera más del que es más. Desde ese lado creo que decidió mal un par de jugadas. Esa del que termina en un córner porque él se demora y le esa. O sea, y esa es la que le dice a Ramón Sosa, poneme acá la pelota, claro, y le pone Ramón el balón para ganar el fondo. Y eso, pero creo que un oyente preguntaba que no ve la influencia. Ahí yo le diría que sí, porque vos sabés que futbolísticamente, en algún momento creo que Gustavo Gómez dijo que Almirón también es líder. O sea, nosotros como que tenemos ese prototipo o un estereotipo de que el líder desde la época de Chilaver es el que grita, es el que... Y vos sabés que los propios compañeros le buscan a Almirón. Ayer era un partido donde la izquierda funcionó mucho mejor que la derecha, con Matías Espinosa, Omar Alderete, el propio Kaku, que cuando se tiraba por ese sector, ni hablar de Ramón Sosa, y la derecha estaba bastante apagada por lo de Beto Espínola, Villasanti mismo, que por ese sector no se conectaba, y el propio Almirón. Pero siempre cuando Almirón está cerca, le buscan. A veces con cierta exageración. Hay veces que uno dice, no es para dársela a él. Y ya que estábamos hablando de la titularidad de Kaku, es su partner, es su socio, porque es como que se complementan y uno tiene lo que no tiene el otro. Ese pase filtrado, esa claridad de Kaku y la explosión en velocidad que tiene Almirón. Pero cumplió la parte final. Hay una contra donde él arranca en campo propio y por delante de él están Tony y Ábalos, quienes habían ingresado en el segundo tiempo. Él les gana en velocidad a los dos. Y la última jugada donde hasta uno decía, mira si terminamos con 9 por el tema del calambre, claro, pero realmente se entregó al máximo, a quien todavía le falta ese gol que le pueda también bajar un poco la ansiedad. Adam Vareiro. Yo creo que es el 9 que le encanta a los técnicos porque no da por perdida ninguna pelota, lucha todo, a veces se mete en peleas que son estériles, porque esa donde ligaron 4 amarillas, esa es toda de Adam, porque eso trae mal de Argentina a él, en ese sentido. Pero vos sabés que le gusta eso a él. Pero eso es lo que, por eso, muchas veces, la misma cosa que es virtud, en exceso, se puede volver defecto.
El mejor ejemplo, él ya se pierde el siguiente partido. O sea, él no iba a ser útil. Además, Dani, Sí. el foco de conflicto vos tenés que evitar cuando uno está, el tiempo ya está jugando contra vos. Claro. O sea, si vos estás 0-0, por más que sea 15-20, la situación no da, no tenés que poner ni un tipo de elemento para frenar el partido. Al contrario, hay que Así agilizar mismo. todo. Pero dentro de todo, él sabe jugar. Sí. No solamente luchar, No, sino que sabe, molesta. aguanta, ese término que descarga. tanto le gusta a Bruno, este tipo sí que es molestoso. Descarga, para los defensores. encara, hizo una muy buena jugada en el primer tiempo, se escapó de su marcador. Después hubo una en la que él baja y habilita, creo que fue Almirón, donde fue extraordinario. Típico 9 paraguayo, difícil de marcar, no da gusto cómo te presiona si sos defensor, pero agregarle a eso que tiene técnica. Tiene muy buena técnica, gira muy bien, juega muy bien de Y espalda. vos al sabés arco. que por las dos cosas que ustedes estaban Sí. diciendo, yo pensé que él iba a sacar un remate mucho más fuerte en el primer tiempo hacia el sector derecho, dentro del área. Sí, y recuerdo. sacó medio un tirito. Pero vos sabés que en la primera Muy jugada, al cuerpo del arquero te saca. Claro, cuando Bolivia hace el tema de el poco tiempo de posesión que tuvo el equipo de Costas, vos sabés que el carrilero por derecha juega con el arquero. Entonces Adam, que jamás iba a llegarle a Vizcarra, vos sabés que va y adrede, va y le choca al stopper. O sea, ¿viste esa típica jugada donde le quiere hacer calentar al otro? Y después vos le podés decir, no, yo me iba al arquero, vos te pusiste en mi camino. Y la jugada del tumulto es la jugada donde se lesiona a Sosa. Porque se levanta el que le sacó la pelota, pero que también lo lesionó. Y le dice el famoso, ¿qué te tirás? Algo así. Y Adán, que estaba a 15 metros, viene corriendo y se generó eso. A lo que vos marcabas, Ariel, con el tema de... enfriaste el partido. O sea, no es que por demorar allí íbamos a ganar el penal, que no fue, o íbamos a conseguir una roja, que tampoco ameritaba. Entonces, eso es lo que tiene que detectar mejor Adam. Claro, dentro de esa madurez que ayer destacaba Freddy Vareiro en la previa, cuando hablaba con Johnny, su hermano, está eso, ¿no? De que pueda entender él que va a ser muy útil en esta selección, pero no puede darse el lujo de jugar 2 partidos y el tercero descansar producto de tarjetas amarillas que él las provoca, ¿verdad? Entonces me parece que de ese lado tiene que mejorar ese aspecto para que sea más útil todavía, porque es un jugador tremendo que ha dado una mano importante en este combo de la selección. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazeg, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazeg es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, los que ingresaron. Te faltó Ramón.
Sí, Ramón Sosa. Sí. Yo creo que 4 partidos no puede ser coincidencia ni es jugador de selección. Bien. Una pena el mano a mano que tuvo, pero es toda de él. O sea, él es quien detecta que Villarroel va a dar ese pase, que no va a llegar el stopper, y es una pena, pero volvió a jugar bien. O sea, una vez puedo decir que es una coincidencia, 2 veces una casualidad, pero de la tercera no, y no se puede ignorar de que en los 4 partidos siempre cumple y a veces está sobre la expectativa. Por eso uno lamentó que haya fallado la más clara del primer tiempo. Uno se preocupó cuando se lesionó y no pudo picar cuando quiso probar, y uno está medio aliviado de que lo suyo no es grave, ni siquiera voy a decir tan grave como lo que le pasó a los otros 2 compañeros. Para destacar lo de Ramón, sin duda es que él entiende y explota muy bien sus cualidades, porque él sabe que le va a ganar el duelo individual al rival que lo está marcando. En este caso, ayer el caso de Medina, y en otro momento Jaquín, el que llegaba a él decía, yo me lo saco de encima, ¿verdad? Tiene esa capacidad, esa explosión natural de él. Y lamentablemente quizás dentro de la ansiedad también que le jugó en el partido no marcó ese gol, porque es de esas definiciones que él lo hace sin problema en Argentina, ¿verdad? Y ayer como de que definió hasta inclusive displicentemente en esa jugada donde el arquero ya prácticamente se entregaba. Había muchas chances de hacer otro tipo de jugada en esa misma acción, pero no lo hizo, pero aparece en todas partes, no solamente él está estacionado a la izquierda. Lo que más uno quiere es que se pueda recuperar para el siguiente combo, ¿verdad? Lo bueno de él también es que él juega liberado, él no tiene problema en asumir el riesgo. No, en encarar, eso juega naturalmente. Él entendió muy bien todo esto. Y te aparece cerca del área, a la izquierda, a la derecha, no tiene ningún drama en ese aspecto. No se esconde, también, sí. Es cara dura, en el sentido positivo. No tiene miedo al error. Claro. De perder una pelota. Y mira que ayer no ganó tanto mano a mano como uno hubiese esperado contra la defensa boliviana, pero en ningún momento se amilanó. Y hay una donde Cacu corre casi a la par, y era para darle a Romero y que él se muestre como receptor, y se fue nomás con la pelota, terminó en un lateral, pero es un poco el sello, y en un equipo que históricamente hemos tenido jugadores capaces, hacen el toque de 2 metros, de 3 metros, tomar la voz, siempre es refrescante tener a un jugador como Sosa. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tuvo premio. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Los suplentes: Tony Sanabria, Robert Rojas, Tito Villalba y Gabriel Ábalos. Villalba fue el primero en entrar. Yo destaco la jugada del gol, que él genera la falta. Quizás se apresuró bastante en el inicio del segundo tiempo. Y después lo del doble 9 que entró bien. Pocas veces los 2-9 pueden decir la primera que toqué fue gol. Porque la primera que toca Gabriel Ábalos es gol. La primera que toca Tony Sanabria es gol. O sea, eso habla también de la concentración y el nivel de eficacia para un equipo que venía con una sequía demasiado grande en materia de concretar.
Y el que estuvo flojo fue Robert Rojas. Sí. Esa pifia. Con respecto a los dos delanteros, jugaron muy bien desde el dispositivo táctico que era ese de jugar más directamente. Ellos jugaron un muy buen partido. Para interpretar eso de tener pases largos, lo de Ábalos, lo de Tony Sanabria, le dio el toque europeo que sin dudas esos movimientos que él tiene le dan mucha ventaja como delantero para poder definir. Y lo de Robert Rojas, no sé, parece que entró con miedo, como se estaba ganando el partido, creía que el partido se acababa mucho más rápido y cometió muchos errores seguidos que llamaron la atención, porque generalmente cuando un jugador como él entra es para cerrar el partido y hacer cosas más correctamente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el jefe médico de la selección paraguaya, el doctor Osvaldo Insfram. Nos habló de las lesiones lamentables, por cierto, de Alberto Espínola y también de Héctor Tito Villalba. ¿Qué le pasó a Ramón Sosa? Todo esto a continuación con el médico de la selección. ¿Espínola para cuánto tiempo, doctor? Aproximadamente. Bueno, primero tengo que decirte que Beto tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior. Es una lesión de soporte quirúrgico en un atleta de alta competencia, y el tiempo que normalmente en forma estándar lleva una recuperación de esta lesión serían más o menos 6 a 8 meses. ¿Y lo de Tito Villalba fue lo mismo, doctor? Similar a lo de Beto, en los mismos conceptos, solamente que es el lado izquierdo, en los mismos conceptos, y bueno, vamos a ir viendo cómo continúan eventualmente, cuándo se operarían. ¿Y lo de Ramón? Ramón tuvo un traumatismo en la pierna con un esguince de tobillo, y él viajó en la madrugada, está a cargo del Club Talleres, y vamos a ir haciendo el seguimiento para saber cómo vamos con él también. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec. Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061 514 920. Cambios Irendahué. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Mucha carga vehicular en la avenida Defensores del Chaco, desde Eusebio Ayala hasta Acceso Sur. Estamos hablando de la zona del mercado de Abasto. Si transitas por esa zona, te recomendamos tener paciencia para pasar los semáforos que están en esa zona. Repetimos, entre Eusebio Ayala y Acceso Sur, sobre la avenida Defensores del Chaco, zona del mercado de Abasto. No te olvides, pasa por tu Petrobras más cercana. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de Frutica. Elegí entre nuestros extractos puros y salsas listas hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. En el tema de Garnero, a mí la única duda, porque
Yo en el tiempo manifestaba que entre Tito por Beto y hacer inclusive una especie de que Campuzano juegue nomás más y liberar un poco la zona, pero después se da lo de Ramón en la recta final del primer tiempo. En esa jugada Adam recibe su amarilla que lo deja. Y ¿sabes cuál era mi duda, Fabio, Ariel y audiencia? Que cuando se lesiona a Beto, Paraguay ya había quemado 2 ventanas en la recta final del primer tiempo y para el ingreso de Gabriel Ábalos por Kaku, y ponerle que 3 minutos después se lesiona a Beto. Por eso hay una demora, casi hay una junta con San Martín y compañía para decir cuál iba a ser el cuarto cambio. Sí, para evitar hacer 3 solamente, ¿verdad? Porque claro, había que hacer un cambio más. Iba a haber un quinto cambio. Por eso hace rato cuando uno oyente decía, y terminamos sufriendo, es cierto, yo no recuerdo un triunfo de un pitazo final donde la gente haya gritado, haya celebrado con esa especie de descarga que hubo, pero también era comprensible. Paraguay fue muy superior, pero el resultado seguía siendo 1-0, y si Garnero tenía cambios, hubiese metido hombre más de refresco. Entonces era comprensible. Entonces la duda es, ¿en qué minuto lo hubiese metido a Tony si no se daba lo de Beto? ¿Se entiende? Ajá. Porque lo de Beto es lo que aceleró para que Tony ingrese en la última ventana. Entonces, esa nomás es la duda. Hubiese pasado 5 minutos. No, ¿a los cuánto fue? Por 68 fue el gol de Tony. Casi inmediato, ¿verdad? Claro. 65 entró Tony. No, a los 66 entró. Y yo 5 minutos, un poco, 5:70. Pero faltando 20, tenés que jugar de todo. Claro, y eso que te digo, a los 60, o sea, viste que los técnicos tienen esos minutos 15. A los 60 entró solamente Ábalos. Pero ya era Ábalos con Adam. Sí. Pero voy nomás al tema de cuando se da es seguramente Garnero. 20 minutos faltando tenés que jugártela de todo. Por eso. Claro, sí, y comparando un poco con el partido con Argentina, si bien no hubo productividad en cuanto a situaciones de gol, Garnero como que ensayó ya eso de ir forzando al rival, y no salió contra Argentina, no salió porque aparte él esperó un tiempo más cercano al final para ver si se podía dar el golpe del empate, ¿verdad? Pero en este caso sí, había que quemar los cartuchos más inmediatamente, y desde ese punto de vista él imaginó un partido y que después lo trabajó de buena forma con los cambios también, más allá del apresuramiento que hubo después. Pero me parece que en líneas generales él acertó. Hay que decir que en la configuración del equipo también, desde Alderete, de mantenerlo a Campuzano, de insistir con Adam Vareiro, y después los cambios, por supuesto. Ahora, lo que no salió bien fue lo de Beto Espínola, pero ahí entramos en una zona de preocupación para el mismo técnico, porque no estamos teniendo piezas de recambio para un puesto muy sensible para nosotros en los últimos tiempos. Y para finalizar lo del combo, cuando arrancamos el programa se sobredimensiona, se le da el valor correcto. Yo creo que ha sido un combo donde pasó la lógica. O sea, contra Argentina no hubo hazaña, no hubo hito, no hubo nada, y se mantuvo la lógica. Y contra Bolivia ayer también se dio la lógica. O sea, entonces en un partido se fue muy inferior, en el otro partido se fue superior, y terminamos con una cosecha que no nos deja en saldo rojo en comparación solamente de este combo, como había ocurrido con el 2/6 con Berizzo, y también nos deja vivo para lo que va a ser el duelo de noviembre, primero en Santiago y después en Asunción contra Colombia. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país, las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Teléfono 021-729-1717. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos
Síguenos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés el hincha Pina y cerramos? Dale. Espinosa con el centro media altura. ¡Ábala! Tiempo para nuestra querida albirroja. Ojalá sea el comienzo de una nueva historia. Repentización de Paraguay en ofensiva. Campuzano para Almirón. La fue pisando. Dejó sobre el costado izquierdo. Qué linda pelota para el Mati. Levantó Espinosa y va. Qué toque europeo espectacular de Tony Sanabria. Antes la cortina de Ábalos espectacular. Entendimiento total. Así tiene que ser Paraguay, así tiene que jugar nuestra querida albirroja y va en el gol, dice Valira el gol, ya no se discute más nada. Ábalos y Sanabria en la escena del gol, en la escena del grito, en la escena donde por fin gritamos te quiero Paraguay, roja y juega albirroja, Paraguay 1, Bolivia 0. Una buena salida del Tito, había generado la falta de Villamil y de allí los toques cortos casi de protocolo de Campuzano, de Almirón, de Villasanti, Matías para Espinosa y allí sí el juego directo. Muy buen centro del lateral izquierdo, cómo la deja pasar Ábalos, que entró muy bien en este segundo tiempo. Y sí, el toque de calidad, el toque europeo, para que escupa con su botín ese gol que teníamos tan atragantados todos. Ni me acuerdo cómo se sentía esto de gritar un gol de Paraguay en eliminatorias para que ahora se pueda encarar la recta final de este encuentro con mayor tranquilidad, con la muy buena combinación por la izquierda, la presencia del doble 9 y el arquero Vizcarra, que no puede llegar a ese tanto para la ventaja de la albirroja. Federico Arias. Qué manera de gritarlo. Acá en la cabina, en las tribunas, en sus casas, en cualquier lado. Cuánto extrañábamos un gol importante, como el que puede definir este partido cerrado, que para sufrimiento nos habían anulado 2 goles que también habíamos gritado. Y nos quedamos por el camino con el festejo. Había que ser directo y el equipo lo entendió rápidamente. Qué bien Espinosa, sí. Porque un pase de Villasanti que lo encuentra solo, lo transforma en un centro, pero esos centros con mucha potencia, que van para que cualquier hombre que conecte con un solo toque la meta adentro. Ábalos arrastra marcas. Detrás aparece Tony, que no escupe, no. Tony no escupe, hace goles de este tipo hace mucho tiempo. Su primer gol había sido ante Bolivia, justamente en ese arco, 10 años atrás. Hoy repitiendo. Y vamos. Almirón va para el segundo, Paraguay, Ábalos. El arquero, qué bárbaro. Tony otra vez, Tony, cerca del segundo, el primero de Paraguay. A los 23 minutos, segunda etapa Bruno, es un golazo Apostala, ganar lo cambia todo. Es el gol 36 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tercera anotación del Tony Sanabria en 30 partidos con la camiseta de la selección paraguaya. Al fin parió la mula, o sea, al fin la economía se está moviendo, ganó Paraguay, carajo.
los 3 puntos para la casa. Hacía falta este triunfo. Hacía falta para la alegría de nuestra nación. Sí, por suerte se sacó la mala racha. Y bueno, ahora esperar el mes que viene. Al fin, ya era hora. Sumamos 3. Esperemos sumar más ante Chile y ante Colombia. Esperemos que así sea. Hace 3 mundiales que no nos vamos. Esperemos que en este cuarto. Y hay que darle confianza a los muchachos. Se ganó jugando bien, 2 goles anulados. Podemos ganar por más. Por fin ganamos, bueno. Realmente una victoria muy importante contra un rival directo como Bolivia. Estos 3 puntos ojalá que nos afiancen y nos den fuerza y que... 2 cosas fundamentales, bajar la hinchada para que venga más la gente también. Sí, por fin, ya vamos a salir campeón mundial la próxima. Por fin se ganó, la verdad. Hacía falta se ganar. Demasiado bien jugaron hoy. Almirón, por fin, Almirón. ¡Grande Almirón! Y la verdad que sí, traer una alegría a un pueblo tan sufrido y por lo menos metimos un gol, ¿verdad? Y las lesiones nos jugaron de mala pasada, pero estamos por el buen rumbo. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! Por fin ganamos. Estamos felices. No se jugó tan bien, pero ganamos. Sí, el primer triunfo.